¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a QR. Bueno, un indicador de soberanía posible en estos tiempos es a quién escuchamos para prestarle atención sobre cuál es el devenir del plan económico en la Argentina. Y claro, estamos muy a la expectativa de la palabra, no del ministro de Economía, no del presidente Javier Milei. El vocero presidencial será vehículo de, pero estuvimos a la espera de la palabra de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, y eventualmente de Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Y hoy, efectivamente, fueron ellos los que hablaron y nos dieron novedades sobre lo que viene en la Argentina en materia, uno dice economía es cierto, es solamente un aspecto, pero de alguna manera son elementos determinantes del proyecto de país. Vamos a tratar de hacer esto en una apertura muy breve, porque ya vamos a hablar con el diputado nacional Sergio Palazzo, que está aquí con nosotros, y luego con Sabino Vaca Narvaja, fue embajador en China. Es muy importante para entender el juego entre la geopolítica, la política nacional y qué significa esta dependencia del gobierno de los Estados Unidos, que hoy quedó más clara que nunca. Y claro, escuchamos a estos funcionarios, Kristalina Georgieva y Scott Bessent, y empezamos a comprender qué es lo que viene, cuáles son los desafíos que vienen para el pueblo argentino. Vamos a arrancar con el secretario del Tesoro. Primero con un mensaje, con un posteo muy claro. Insisto, prestemos atención, pensemos siempre en lo que viene. Es muy largo. Solamente quiero detenerme en dos elementos. Dice, hablé extensamente con Milei, estamos listos para hacer lo necesario para apoyar a la Argentina, al pueblo argentino. Hace una caracterización de las políticas, o por lo menos su consideración sobre las políticas del gobierno de Milei. Me voy a detener respecto, aparece la idea del swap de monedas de 20.000 millones de dólares con el Banco Central, deuda pública primaria o secundaria, eso es muy importante, si podríamos cambiar de acreedores. Pero fíjense este detalle, también he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en la Argentina en múltiples sectores, en caso de un resultado electoral positivo. Aguantemos ahí y tengamos esto en cuenta. En caso de un resultado electoral positivo. Pero además otro elemento. Empresas estadounidenses en múltiples sectores en caso de un resultado electoral. Es decir, está pensando el secretario de Tesoro como estadounidense y defendiendo los intereses de los Estados Unidos en trabajar sobre sectores de nuestras riquezas, de nuestra economía, con empresas de los Estados Unidos, siempre y cuando, por supuesto, las elecciones vayan bien, ¿no? Es decir, hay un condicional. En Estados Unidos y en inglés dirían, hay un if, hay un si, algunas cosas suceden. Bien. Otro elemento muy importante, dice, inmediatamente después de las elecciones comenzaremos a trabajar con el gobierno en el pago de su principal deuda. Seguiré de cerca la evolución de la situación. Bueno, hay otro elemento que aparece quizá en otro mensaje, o ahora yo no lo vi en este, pero que básicamente, o quizá fue ayer, ya uno se va confundiendo, que dice y aclara, todo el tema de la baja de retenciones o retenciones cero se va a terminar, eso ya lo venimos hablando. Ahí hay dos elementos. Primero, insisto, estamos escuchando al ministro de Economía de Estados Unidos contarnos qué es lo que va a pasar con una herramienta de política económica nacional, las retenciones, los derechos de exportación. Pero en un rato, Hernán Lecher nos va a contar el trasfondo de esta decisión. Parece un botón de muestra de que estamos siendo, que nuestro plan económico está digitado por Estados Unidos. Y es así. Pero hay otro elemento también. ¿A quién le está hablando el secretario del Tesoro cuando habla de volver a reponer las retenciones? Le está hablando al pueblo argentino, le está hablando a los intereses económicos, a los agentes económicos y productivos de la Argentina y les está avisando que vuelven las retenciones. Alguien se estará haciendo alguna pregunta. Che, esto en realidad no sé si me gusta tanto, diría la mesa de enlace, ¿no? O le está hablando a los propios productores agropecuarios de Estados Unidos. Insisto, quédense porque inmediatamente después de la apertura con Hernán Lecher vamos a leer esto con mucho detenimiento, con mucho detenimiento. Pero luego habló, Scott Bessent le dio una entrevista a la cadena Fox y otra vez aparecen elementos interesantes para pensar qué es lo que viene
en la realidad económica de nuestro país. Miren. What's the plan in terms of supporting Argentina? Is there one? The plan is, as long as President Milei continues with his strong economic policies to help him, to bridge him to the election, I call this the screens moving to the streets. We are not going to let a disequilibrium in the market cause his a backup in his substantial economic reforms. I don't think the market has lost confidence in him. I think the market is looking in the rearview mirror and is looking at decades, if not a century, of terrible Argentinian mismanagement. And people are concerned. People are skittish. It's very hard to believe that it is different this time. But I believe with President Milei, it is. It is. The president is also pledging strong backing. He's calling for Javier Milei's reforms critical for that stability that you're talking about. But Senator Warren, Elizabeth Warren, says that this is a taxpayer-funded bailout and is more about politics than U.S. interests. What do you want to say to Elizabeth Warren here? Well, I tweeted it out yesterday. Bueno, ahí se pelea con una legisladora demócrata a la que le dice que es muy peronista, que tiene por bandera Evita y a Perón. Parece el peronismo lejos de estar muerto, lejos de estar, ¿no? A pocos clavos del ataúd. Parece que en realidad está exportándose, está creciendo a nivel internacional. Bueno, más allá de eso, interesante lo primero, no lo dejamos, después si quieren lo repasamos, pero quería detenerme en el principio. Dice Scott Bessent, el ministro de Economía, el caputo de los Estados Unidos, dice, nosotros no podíamos dejar que un sacudón del mercado se llevara puestas las reformas del modelo que quiere llevar adelante Milei. Y entonces lo vamos a acompañar hasta las elecciones. Después agrega algo que va a ser parte que ya es parte de la campaña del presidente. Dice, en realidad los mercados tenían miedo porque ven por el espejo retrovisor todo lo que hay por atrás, todo lo que pasó, diría Adorni el cuco, y entonces tienen miedo de que esta vez sea igual. Y retoma algo casi literal de Milei, dice, esta vez es diferente. Ahí estamos viendo parte de la campaña electoral del gobierno. Esta va a ser la campaña electoral. Esta vez es diferente, tenemos que hacer una buena elección para poder llegar a las reformas y que las reformas le den sentido al ajuste y a la motosierra que hemos sufrido hasta acá. Esa va a ser la campaña, está clarísima. Y la interpreta el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Pero además vuelve a confesar. Confiesa que en realidad todo esto tiene que ver con tratar de que la Argentina siga un modelo determinado y no otro. Discusión de modelos. Spoiler, esta va a ser nuestra conclusión. Se discuten modelos y a veces lo perdemos de vista. Que ese modelo tenga un buen resultado electoral y que se puedan hacer las reformas que van a beneficiar a este modelo. ¿Pero a quién más? Bueno, ahora a los intereses de Estados Unidos. La deuda siempre es un mecanismo de control de las políticas de un país, no en la Argentina, en todo el mundo. Siempre funcionaron para eso, para condicionar el desarrollo político, para condicionar los modelos económicos, políticos y sociales de un país. Pero ahora es más fuerte que nunca, está muy arriba de la mesa, está muy a simple vista. Y funcionarios tan rústicos como el propio Scott Bessent lo expresan de esa manera, no esconden nada, está muy claro, cristalino, les diría. Bueno, a todo esto después aparece Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Tiene mucho sentido que el gobierno haya postergado la reunión con Kristalina Georgieva porque ahora el prestamista de última instancia es Estados Unidos. Y casi que Kristalina tiene que seguir, o el Fondo Monetario tiene que seguir lo que dice el gobierno de los Estados Unidos en principio. Y Kristalina Georgieva, presten atención el modo en que nos habla. La titular del Fondo Monetario a la que le debemos miles de millones de dólares. Miren. Excellent meeting with President Milei. First, I welcome the support of partners, US, as well as World Bank and Inter-American Development Bank, that strengthens the program we have with Argentina. Second, it is very important to stay the course on reforms so Argentina can continue to see inflation going down, economic activity up, poverty down, and the well-being of the Argentine people up. So what we want is what needs to go down
drop and what needs to go up to continue to go up. And I think it is so important that fiscal discipline, strong monetary policy, and structural reforms to strengthen the Argentine economy continue to be in place. I wish you all a very good evening here in New York, and we shall meet again. Nos veremos otra vez, dice Kristalina Georgieva. Ahora, nos tratan como tarados, Sin embargo, el mensaje es muy claro. Dice, nosotros necesitamos que Argentina mantenga el rumbo y la inflación para abajo y la pobreza para abajo y el pueblo argentino para arriba. Y para eso hay que continuar con las reformas estructurales. Nos tratan francamente como ganado, nos quieren llevar del hocico, pero sin embargo confiesan, en esa rusticidad del mensaje, confiesan en qué momento clave, punto de inflexión se encuentra la República Argentina. El Fondo Monetario siempre tuvo estas caracterizaciones, se suma el gobierno de los Estados Unidos con un presidente como Trump, que ya hemos visto lo que podemos darle el contorno perfecto para entender al personaje después de lo que hizo ayer en Naciones Unidas. Aparece alguien muy llamativo este mensaje, muy interesante también, que es Gita Gopinath. Gita Gopinath renunció al Fondo Monetario, vuelve a trabajar en la academia, vuelve a las universidades a dar clases, pero todavía es parte del equipo del fondo. Se anunció que se va, pero todavía no se fue. Y ella ocupaba un lugar muy importante. Fue la ex secretaria gerente o gerente adjunta del Fondo Monetario Internacional. Y lo interesante es que ella tiene un perfil muy técnico y siempre trabajó muy cerca del staff técnico. Ese staff técnico que cuando se volvió a acordar con el Fondo Monetario durante el gobierno de Milei, el 50% estaba en desacuerdo. Lo que confirma que el último acuerdo, el que firma Milei con el Fondo Monetario, es un acuerdo profundamente político, como todos, pero es cada vez más a las claras. Y presten atención el mensaje que da Gita Gopinath. Casi antes de irme quiero decir esto. Miren. Dice Gita Gopinath, el apoyo estadounidense, hablando del caso argentino, sin dudas ayuda a prevenir fluctuaciones cambiarias especulativas. Sin embargo, un progreso duradero requerirá que Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, algo lógico, algo ya que se viene diciendo, acumule reservas, por supuesto, y genere apoyo para sus reformas internamente. Acá hay esto último que dice Gita Gopinath, el apoyo local es muy importante. Primero porque ratifica otra vez, hay que ganar las elecciones. Este modelo, este plan tiene que ganar las elecciones. Otro condicionante. Pero además hay otro elemento que se conoció en estas horas. Parece haber un pedido bastante expreso, no solamente de ganar las elecciones, sino que tenga gobernabilidad. ¿Quién le da gobernabilidad? Bueno, se la da el resto de los sectores de la política, por ejemplo, gobernadores, los que fueron muy ambiguos con el gobierno de Milei y supieron darle las herramientas necesarias, no lo que se opusieron desde el principio. Ahí nos sacamos el sombrero respecto de la representación política y la fidelidad de la representación política. Pero hay otros que ahora deben estar escuchando cantos de sirena cuando habla Estados Unidos. Pero también está, por ejemplo, el poder económico agropecuario, que lo lee a Scott Bessent y dice, pero ¿cómo? El gobierno de Estados Unidos diciendo que vuelven las retenciones, no sé si me gusta tanto esto. Los gobernadores atienden esos sectores que son muy importantes para su propia gobernabilidad. La Unión Industrial Argentina, por ejemplo, ¿qué piensa sobre? Hace poco sacó un documento respecto a una caída del 10% de la actividad industrial. Y ve en Estados Unidos un competidor, no ve un complementario. Estados Unidos produce las cosas que produce la Argentina. Entonces, alguien se debe estar haciendo muchas preguntas. Otros deben estar escuchando con atención. Yo no sé si esto es exactamente así, pero algunos diputados y diputadas que estaban convencidos que Karina Miller tenía que ir a exponer al Congreso por el tema, por el 3. Ahora dicen, no, mejor que no venga. Mejor que no venga. ¿Por qué habla tan mal Karina Milei? Que si viene no va a querer hablar, mejor mandémosle un escrito. Y algunos sectores que estaban queriendo interpelar al jefe de gabinete Francos están diciendo, che, no sé si lo de la moción de censura de Francos va, porque por ahí
la institucionalidad, respetemos las instituciones. Parece que algunos empezaron a encontrar algún matiz en su posicionamiento, porque Estados Unidos trabaja abiertamente, muestra sus intereses, pero tiene sus catacumbas también. Sabe cómo mandar algunos mensajes. Ahora, y finalmente, venimos prestándole mucha atención a la atención financiera, y es lógico. ¿Por qué? Porque el viernes pasado el gobierno estaba en duda. El viernes pasado el gobierno estaba en un tembladeral financiero que, más su crisis política, más su crisis interna, más las acusaciones en la justicia, estaba muy cerca de transformar ese conjunto de crisis en crisis de gobernabilidad, en crisis institucional. El gobierno tiene para celebrar lo que pudo evitar. Y quienes están contentos son las acciones, los bonos. ¿Por qué? Porque aparecen los dólares para poder cerrar la última parte del carry trade, de la bicicleta, que es cuando que estén los dólares para que se los lleven. Y por eso le prestamos tanta atención. Pero en definitiva, la película lo que nos cuenta es que si al gobierno le va bien, lo que vamos a tener es mayor ajuste. La gente no va a vivir mejor, porque lo que están acompañando es lo que Milei hizo hasta ahora, que es la política del ajuste y que se resume en una imagen de hoy, que es esta. Otra vez represión en el Congreso Nacional, otra vez en la manifestación de jubilados y jubiladas. Esta es la escena, digámoslo de esta manera, si cada vez hay más represión, si cada vez hay más sectores vulnerados que protestan en las calles por la aplicación de las medidas del gobierno de Javier Milei, ¿por qué sería distinto si a Milei le va bien? Si tiene más consenso y además lo acompaña el más grande del barrio caminando, mostrando que tiene su apoyo para llevar adelante medidas y exigirle cosas que Milei no quiso hacer para no agravar esta situación. Porque lo que Milei quiso hacer para tratar de sostener el dólar bajo es no generar mayor inflación y que entonces haya más disgusto social, no menos, más disgusto social. Y además le exigen como nunca, casi que está obligado sí o sí, a llevar adelante reformas estructurales que van a empeorar la vida de la gente, que van a transformar la informalidad laboral en lo formal. No va a haber distinción entre lo formal y lo informal, porque trabajar formalmente es sin derechos, o será sin derechos si prosperan esas reformas. Porque las jubilaciones van a ser más restrictas en la reforma. Porque la reforma tributaria que quieren es para que los ricos paguen menos, no para que paguen más, por aquello de la teoría del derrame. En definitiva, esto es lo que está en juego, esto es lo que viene. Esta es la discusión de modelos, la que nunca hay que perder de vista, y que se juega el 26 de octubre, un partido determinante, muy pero muy importante. El gobierno ya tiene su lema de campaña, lo dio Scott Bessent. Para poder continuar con estas reformas, para no mirar por el espejo retrovisor, hay que acompañar al gobierno de Javier Milei y acá estamos nosotros. ¿Qué dirá el pueblo argentino en las urnas y qué dirá el resto de la política que sabe, que lee lo mismo que estamos leyendo nosotros, que está en juego la soberanía nacional, pero a algunos parece que dicen una cosa públicamente y en el Congreso, pero parecieran estar, por lo menos no muy disconformes por ese rumbo. Y tampoco por la nueva patronal. Arrancamos QR, lo hacemos como siempre con las voces del día. Cualquier préstamo del Tesoro de Estados Unidos, si no pasa por el Congreso de la Nación y es ratificado por ambas cámaras, es nulo, de nulidad absoluta. Incendian el futuro para mantener caliente el presente. Apuntan a privilegiar el repartir la riqueza de hoy por sobregenerar la riqueza de mañana. Esto es muy superior a las relaciones carnales de los años 90. Dejan al próximo gobierno muchísimo más condicionado para lo que podría ser una política exterior latinoamericanista y mucho más autónoma. It's really important to continue on the path of reform to strengthen the conditions for growth. Lo del fondo y sus acuerdos son un bebé de pecho al lado de esto. Involucramiento en otro nivel. Tenés un ministro de Economía que no recorrió una sola provincia. La Avenida Libertador la conoce, la Avenida Las Heras la conoce. No conoce lo que está pasando. Reencauzar la Argentina en un país serio, que se solucionen los problemas macroeconómicos y después se verán los resultados. Mientras tanto, que está muy complicado. ¿Qué pretende que hagamos? Discutir el presupuesto sin conocer en detalle de
eso que nos están anunciando que acordaron es como tomarnos el pelo, llevarnos a un discurso vacío. Esta comisión debe conocer en profundidad porque debe indefectiblemente de incidir en los contenidos del presupuesto. O sea, hoy no gobierna más Milei la Argentina. Milei no es más presidente de la Argentina. Hoy el presidente es Donald Trump. Me encantaría que eso se derrame en la gente, que si ese crédito va a derramarse en escuelas, en que el Garraham esté mejor, yo lo banco. El tema es que no estoy viendo que ese sea el objetivo. Hoy nuestra institución se encuentra abierta, producto de un gran endeudamiento que se produce mes a mes para poder pagar los gastos fijos. La situación es desesperante. No estamos competitivos para poder exportar. Si vamos a jugar a la apertura, aperturemos todo. Incluso los impuestos también. Me hace acordar la guerra de Malvinas, ¿no? Digo, es como que nos mandan a la guerra, pero claro, que compitamos con una gomera, ¿no? Como todos los miércoles, nos reprimen. Cuando estamos solos se aprovechan de nosotros, pero cuando están que vienen a apoyarnos, se esconden como unos cagones. Tengo miedo. Le tengo miedo a Milei y a lo que pueda hacer con Trump, porque son malos los dos. Muy clarita la jubilada, ¿no? Decía, cuando somos muchos se esconden. Ahora, cuando somos pocos vienen y nos pegan. Muy buenas noches, Irina Hauser, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Hernán Lecher, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Atención con la columna de Hernán en minutos nada más. Quiero agradecerle la paciencia y que esté aquí con nosotros Sergio Palazzo, diputado nacional y además secretario general de la bancaria. Y bueno, vamos a hablar de la CGT en un ratito también. ¿Cómo anda, Sergio? Muy bien, muchas gracias, Pablo. Gracias por estar, Gracias a ustedes. Bueno, ¿de qué hablamos, Siri, dentro de un ratito? Bueno, vamos a hablar de la causa Libra, vamos a hablar de la causa de las coimas y brevemente te digo que hoy hubo 10 personas heridas en la movilización y 2 fueron hospitalizadas, una jubilada y un trabajador de prensa. Enseguida hablamos de todo eso con Irina Hauser. Me voy a la pantalla con Hernán Lecher con esta portada. Ya la conocen, si nos vienen siguiendo en QR. Es el Estado 51. Ojalá que no está, todavía no está, no está dentro del recuadro azul, ¿no? Está ahí, está en juego, es una noticia en desarrollo, está en debate, está en disputa. Bueno, Hernán, ¿por dónde arrancamos? Uno podría decir que quizás con las imágenes de la movilización, varias imágenes que hemos visto hoy mismo, ayer, datos de consumo, por ejemplo, de supermercados y demás, bueno, da la impresión que la fiesta que está viviendo el mundo financiero, recién escuchábamos a Peña, no derrama, en clave, si se quiere, neoliberal, no derrama, no pasó nada, al contrario. Convidados de piedra en esa fiesta, ¿no? Sí, da la impresión que claramente la fiesta no es para todos. Pero te traje algunos datos, Pablo, para resumir, porque fue una jornada en la Argentina, esto siempre vale, es una jornada muy intensa, ¿Qué pasó en el día de hoy? Temprano, a la mañana, tuiteó Bessent. Ya podríamos decir, el amigo Bessent, dice la gente, sí, ya sé quién es Bessent, el Caputo norteamericano. Sí, el Caputo norteamericano, y tuiteó. Teníamos alguna expectativa ya en el día de ayer, porque había anticipado el propio Milei y demás, y Caputo, que iba a ser Bessent el que iba a hacer el anuncio sobre la economía argentina. Sí. Así que, bueno, ya está. Tremendo, vamos ya esa escena es tremenda. Ministro de Economía, Bessent. Bien. Y tuiteó Bessent y dijo, bueno, empezó a clarificar algunas cosas, pero no te quiero decir que lo anticipamos acá, pero un poco lo anticipamos acá. Mira, entre Heller y vos, en el programa del jueves pasado, nos habríamos ahorrado toda la ansiedad de estos días. Bueno, porque ¿qué dijo Bessent? Primero, la billulla no llega todavía. Eso podría ser la conclusión. A ver, ahora lo vamos a ver, pero vos viste que el lunes se anunciaron 2 cosas para contener el escenario de tensiones financieras. Por un lado, la cuestión de las retenciones y por otro lado, este anuncio de que Estados Unidos nos iba a super ayudar. Una de las preguntas que nos hacíamos es, ¿por qué usaban las 2 balas de plata, por decirlo de algún modo? Bueno, la usaban porque en realidad el objetivo de acá a octubre es usar los dólares de la liquidación de la cosecha, que ahora vamos a ver. Ya llegó a los 7.000 millones de dólares, así que se cerró. Pero Estados Unidos estaba mirando para después. Vos lo planteabas acá en ese mismo tuit que yo estoy mencionando ahora, que es bueno, hay empresas preocupadas por qué pasa después de la elección. Sí, pero vos, no es por tirarnos flores, pero Hernán el lunes llega a la reunión de producción y dice, tengo una duda respecto de por qué las 2 cosas. Mi hipótesis es la siguiente, es que esos 7.000 millones que quieren recaudar se usan para llegar con
no sé, no, Sí, no con es, holgura, no es podríamos liquidez, decir. pero digamos, con holgura, y después está el otro paso, después de octubre, y fue exactamente así, por lo menos Sí. lo que se ve. Y una segunda cuestión que también planteamos acá. ¿Cómo juega la cuestión China? Porque decíamos, si el esquema es swap, y hay un swap con China, y recordábamos que Bessent en abril había dicho, no queremos nada de China en la Argentina, bueno, ¿no viene uno a reemplazar el otro? Bueno, dicho y hecho, no está confirmado para ser preciso, pero lo que anunció hoy Bessent es un swap por 20.000 millones de dólares, que justo coincide con el monto del swap de China. Sí. Hola, ¿qué tal? Pero acá se abren varias cuestiones. ¿Reemplaza al de China? Da la impresión que sí. ¿Cuál es la tasa? Muchos diputados estaban muy preocupados cuando se hizo el swap con China y qué sé yo, hizo un pedido de informe, bla, bla, bla. Ahora, no sé si tanto, le podemos preguntar a Palazzo ahora en un ratito. Porque hoy hubo una reunión de presupuesto. Sí, la activación. ¿Cómo es este esquema? Porque el de China eran 15 no activados y 5 activados. Es decir, si tenemos que cancelar ese, le tenemos que dar 5 en efectivo, lo otro no cambia. Baja de la reserva bruta, baja de la reserva neta, fin. Se acabó. Es decir, el pasivo y del activo y se acabó. ¿El esquema va a ser igual? ¿Cómo es el de Estados Unidos? ¿Te doy 20 o te doy 5 y si querés me pedís 15? ¿Cómo es el esquema? Es muy importante esto, muy importante. El de China, esto lo agrego, el de China, la verdad que había dado estabilidad a la Argentina, porque de hecho lo tuvo Cristina, lo renovó Macri, lo renovó Alberto, lo renovó Milei. Es decir, y China no es que te dijo, no, este no me gusta. No sé si el de Estados Unidos permite ese mismo análisis. ¿Se entiende? Mañana hay otro color político. Y Estados Unidos dice, no hay problema porque esto es de mediano. Nosotros queremos ayudar a la Argentina. No sabés si Estados Unidos va a hacer lo mismo con un espacio político distinto al actual. ¿Y qué condiciones? Bueno, una la puso en el propio tuit. Hay que subir las retenciones después. Pará, Xi Jinping no dijo, te doy este swap y le habla al mundo y le dice, porque yo quiero que le vaya bien las elecciones a este gobierno. No, porque los otros son unos libertarios de miércoles. No dijo eso. Sí. Bueno, lo de las retenciones, dice, bueno, tienen que subir las retenciones después de las elecciones. Empezamos a leer, porque, viste, la traducción, estamos leyendo mal. No dijo eso. Tiene su explicación. La explicación es que está defendiendo a los farmers, a los agricultores de Estados Unidos. Explícame eso, por favor. El tema es así. Los agricultores de Estados Unidos, después además se enojaron mucho, porque ¿cómo es la cosa? ¿Qué quieren? Quieren que la Argentina sea cara, y para eso necesitan que tenga retenciones, el agro en la Argentina, para ellos ser más barato y, digamos, ni que les baje el precio a nivel internacional y ganen lo mismo, y por lo tanto no lo tenga que subsidiar tanto, dicho de manera sencilla. ¿Bien? O sea, ellos quieren que nosotros nos vaya peor en nuestra Que venta seamos de granos. menos competitivos. Porque para son hacer competitivos. eso. Claro, como competimos con ellos, esto es muy importante. Estados Unidos se agrega una cláusula porque compiten con nosotros. Pero espera, no es muy importante, esto es fundamental. O sea, las decisiones a las que estamos condicionados ahora en términos de desarrollo productivo, tiene que ver con no joder a los Estados Unidos que son competitivos con nosotros. Y por lo tanto se meten en nuestra política tributaria. Lo cual es un escándalo, ¿no? Es un escándalo a todas luces. Y nos dicen es así, se les armó quilombo igual, porque los farmers dijeron, che, maestro, pero le diste 50 días para que liquiden. Y hoy llenaron a China de soja argentina. Entonces los farmers se enojaron, O sea, los productores agropecuarios estadounidenses se enojaron con Bessent porque le dio este margen. Sí. Le dijeron, vos le dijiste, pero igual le diste la ventana y los tipos cargaron. Entonces probablemente ese agregado, que es el único muy específico, le estaba hablando a los productores. Exactamente. Pero agrego una cosa, Pablo, muy importante en el mediano plazo, que es, no solo competimos con Estados Unidos, sino que acá hay algún indicio para pensar en el futuro. Porque una de las dudas es, ¿y Estados Unidos le va a pedir a Argentina que acumule reservas? O sea, que tenga un dólar más competitivo. No sé. Eso se lo pide el fondo. Bessent no sé. Porque a veces le interesa, o a los farmers, le interesa que la Argentina sea cara. O sea, un dólar barato para nosotros. Entonces puede haber un problema entre el Fondo Monetario y el gobierno estadounidense. Hola, Guita Gopinás. ¿A quién le hablabas? ¿Se entiende? Sí. ¿No estaba jugando la interna de sí? Claro. Le hablaba a tu muñeco. Perdón, pero era así. Bueno, ¿qué mirar en estos días? Muy rápidamente. DJE, ya no la mires más porque ya la agotaron. Las declaraciones de venta al exterior. Ya está, ya cerraron los 7.000 millones. Fin. Si compran, muy importante, hoy no compró ni el Tesoro ni el Banco Central. En realidad el Banco Central, ni por cuenta propia ni por parte del Tesoro. No hubo compra de dólares. No, pero ahora te bañan de dólares en los próximos 3 días en realidad. Bien. Te bañan de dólares. Con lo cual hay que ver cuánto compra. Porque acá también hay otro índice. Si compra 4.500 para pagar en enero,
al final eran Quentin los de Estados Unidos. Solo lo hicieron para que compren y se garanticen el pago. Para que no se te vaya todo el demonio eventualmente. Sí, no, está bien, pero no la ponen. Está bien. No ponen un solo dólar. Bueno, obviamente el valor del dólar y la tasa de los encajes. Hoy bajó mucho la tasa, el viernes hay licitación, va a dar muy bien, pero el gobierno decidió bajar la tasa, pero todavía tiene un encaje fenomenal, sí, tiene un montón de peso adentro. Si saca eso, el tema es que se le puede correr un poquitito el tipo de cambio para arriba. Sí. Y después la economía real, obvio, todos los temas de economía real que son horribles. En fin, bien. Sigamos. ¿Qué más te quería mostrar? Bueno, acá, el costo fiscal de la baja de los derechos de exportación. Hasta esta hora anunciaron que están 7.000 ya cubierto el cupo, pero a media tarde los datos disponibles eran 4.280. Ya sabíamos que se cumplía el 7.000. Yo decía mañana pasado, bueno, fue hoy directamente. Hicimos un calculito en base a los productos, porque esto es muy importante. Tienen derechos de exportación distintos. Para calcular cuánto es el costo fiscal. 1.513 millones de dólares. ¿Bien? El costo fiscal de esta medida. El costo fiscal de la medida de discapacidad es lo mismo. Acá lo confirmamos. Sí, 903 lo declarado hasta que hicimos el cálculo. Si lo extiendo al total de los 7.000, que a esta altura lo podemos hacer, 1.500 millones de dólares. Bien, confirmadísimo. Bueno, alguien te podría decir, está bien, pero esto es temporal, lo otro es permanente. Está bien, pero es un año. No sé si el año que viene no lo vuelven a hacer. Bien, yo qué sé, para este año ya te lo cargaste. Ese es el costo anual. Sí. Este es el costo de lo que significó esto. En principio, como lo hicieron, es el costo de 48 horas, si querés. Pero es lo mismo. Está bien. El otro es anual, está bien, pero es el mismo monto. Entiendo. No sé si la tenemos, porque no se la mandé porque salió un poquitito más tarde, pero tenemos el cuadrito de cuáles son las principales empresas. Ah, gracias, la producción. Genia. Vos decís, alto beneficio para los pequeños productores. Claro, que pudieron vender. No. No parece. Bunge, LDC, Cofco, Viterra, Cargill, Molinos, AGD, ahí tenés todo. Gracias, dijeron. Pero hermoso. Estos son los ganadores de esta joda, digamos. Se embolsaron 1.500 millones de dólares. ¿Por qué todos se dan vuelta? Una partecita se la van a dar, pero además ya el 31 de octubre no hay retención, así que el precio nuevo. A la miércoles volvió a bajar, te pagué con retenciones, digamos, al pequeño productor. Así muy que, importante esto, poner nombre propio. Sí, muy importante y además altamente concentrado. Son 2, 4, 6, 7 en el mejor de los casos. Y finalmente, ¿qué más te traje? Lo último. Bueno, a ver, damos 2 pasitos para atrás, miramos la peli y decimos, ¿por qué llegamos hasta acá? ¿O qué pasó? Porque viste que te venden, ¿no? Fantástico, ahora anda todo fantástico y subió todo verde, hermoso, qué genio, ¿la? Pero ¿en serio es un éxito el programa económico? Bueno, ¿qué no funcionó para llegar a esto? Estamos diciendo, fuimos al fondo de la olla y un poco más. Bueno, ¿por qué? Porque te gastaste. ¿Del blanqueo? Clavaste... ¿De dónde partimos? Todo gestión Milei. Todo gestión Milei. Gestión Milei. No es que se lo hayan gastado necesariamente, pero son dólares que vos inyectaste en la economía y que no te sirvieron para resolver el frente cambiario. Claro. 20.600 millones de dólares del blanqueo. 15.000 millones del dólar blend durante el periodo que se mantuvo de la gestión anterior y se mantuvo en la gestión Milei. Esto es solo gestión Milei. 10.000 metiste en bopreales. ¿Qué eran los bopreales? Es un bono para aquellos, sobre todo para los importadores que tenían la deuda en dólares, metieron su deuda ahí. El repo, 3.000 millones. Fondo Monetario, la primera cuota, 12.396 millones. El Bonte, otro bono para captar dólares y que se liquidan pesos. Que acá ya jugábamos con la idea a los bontes, ¿te acordás? Ya, exactamente. 1.500 millones de dólares. La baja de retenciones temporarias hasta junio, un diferencial respecto del año pasado, como para comparar, casi de 8.000 millones de dólares. La segunda parte, los 2.000 desembolsados por el Fondo Monetario Internacional hace poquito y 6.200 de préstamos de organismos internacionales. O sea, todo esto no sirvió para sostener tu plan. Ni me animé a sumarlo. Digo, es un montón. Se la vamos a dar a Tauche a ver si puede hacer. No, mentira. Y ahora tranquilo, va a funcionar. Tauche, no lo vamos a hacer. Y ahora me decís que con esto vamos a funcionar. Bueno, esta vez sí, lo dijo. Permitime dudar. Lo dijo Besen. Esta vez sí. Esta vez sí. No sé, los antecedentes dicen otra cosa. Hernán, gracias. Muy claro esto. Sobre todo, varias de las cosas que nos dijo Hernán tenemos que volver y tenerlas muy en cuenta. Bueno, miren esta imagen. Esto pasó recién. Milei ganó el premio, le dieron el premio de Ciudadano Global 2025, se lo dio Scott Bessent.
Y habló Scott Bessent sobre Milei. Lo compartimos y charlamos con Sergio Palazzo. Thanks to President Milei's visionary leadership, the world is starting to see Argentina with fresh eyes. Of course, this process of transformation has not been without opposition. Generational reform is painful, and that pain invites derision from those who have been voted out of power. Hence, the course of criticism from incumbents of the old system. But President Milei has stayed the course and remains committed to his core principles. Like President Trump, he has empowered the Argentinian people by making sure the government serves them, not the other way around. El discurso es exactamente el mismo, es casi calcado. Alguien se lo aprendió muy bien. Sergio, otra vez buenas noches y gracias por la espera. No, por favor, gracias. Mirada general de todo lo que venimos contando hasta acá, ¿qué es lo que viene sucediendo? La primera mirada es, recuerdo la conferencia de prensa del presidente Donald Trump con Zelensky, el presidente de Ucrania, cuando lo sienta, lo reta, le dice que está mal vestido y le dice, me debes 320.000 millones de dólares y vas a hacer lo que quieras. Es decir, la guerra se terminó y queremos las tierras raras de ustedes. Bueno, traspolalo a la pregunta que te hacía si otro gobierno de otro signo político tendría la misma atención de Donald Trump en el momento de renegociar un swap. Claro. Ese es el destino final que va a tener esta asistencia crediticia si es que se la da Donald Trump. Lo segundo, claro está, es la intromisión descabellada de un presidente de otro país en la política interna de la Argentina. Y luego está que todas estas operaciones, porque todavía no sabemos, no hay un instrumento jurídico que diga si va a ser un swap, si va a ser compra de título, emisión de título, moneda, lo que sea, o un empréstito. Tiene que pasar por el Congreso, y si no pasa por el Congreso, tiene que ser declarado ilegítimo e ilegal y no pasible de ser abonado por otro gobierno. Hay miradas que dicen, no, si es un swap no tiene que pasar por el Congreso, el swap con China no pasó por el Congreso. Yo creo que esperemos que salga, porque yo no sé si va a ser un swap o va a ser otra cuestión. Claro. Nosotros hemos planteado que acá hay un empréstito del Tesoro de los Estados Unidos y eso tiene que pasar por el Congreso. En ese sentido, con Máximo Kirchner, es el autor de un proyecto que lo hemos acompañado varios, para declarar nulo de nulidad absoluta en caso de que no pase por el Congreso. ¿Eso sentaría una posición eventualmente para cuando haya que volver a encontrarse con esto en el futuro? Sí, por supuesto. Esto fija una posición muy clara, es decir, nosotros no estamos de acuerdo en cómo se está manejando el gobierno con esta situación. Es un préstamo político. Yo recuerdo que el presidente de la Reserva Federal terminó reconociendo que los 45.000 millones a Macri se lo dieron por una decisión para que ganara las elecciones. Acá vuelven a jugar en la política interna de Argentina, es decir, ellos juegan en la ruleta rusa de las elecciones y nosotros terminamos pagando los argentinos. ¿Dónde entran los trabajadores? Bueno, buena pregunta. Yo quiero decirle a quienes nos están mirando, si usted es jubilada, no va a recibir un peso de esto. Si usted es estudiante universitario, no va a mejorar el presupuesto universitario. Si usted es docente, no va a recibir un peso de esto, porque esto, como lo dice el secretario del Tesoro, es únicamente a los efectos de una estabilización financiera y únicamente para cumplir los compromisos que tienen con los bonistas. Una parte en enero y otra en julio. Pero hay un dato no menor, porque yo veo que hay como una sensación así de fulgor, de que, bueno, vamos para adelante, salieron los préstamos, y medio como que se está instalando esa discusión. Y quiero recordar que las dos medidas drásticas que toma el gobierno, que es ir a arrodillarse ante Donald Trump y bajar las retenciones, las hace previo al proceso electoral. Quiere decir que el resultado electoral del 7 de septiembre fue bajo condiciones sociales que han llevado a la sociedad a una degradación infinita y no tuvo que ver este impacto de las cuestiones económicas que pasaron después, que tuvieron que salir a liquidarme los dólares porque tengo problemas porque se me va el dólar, se me dispara el dólar, la venta de dólares. Hubo un problema social en la Argentina que no se ha resuelto y que va a ser castigado en las elecciones, y esto que están arreglando, que no se alegren tanto porque no es un peso para la sociedad argentina, es más carga para la sociedad argentina, porque bien lo dijiste vos, bien lo dijo Hernán, es más ajuste a la sociedad argentina. Perdón, yo tengo tengo una duda técnica. ¿Cuál sería la diferencia entre el swap y un endeudamiento?
¿Es una forma de endeudamiento Para o mí no sí, lo es? y para mí siempre debió pasar por el Congreso. Para mí sí, y siempre debió pasar por el También Congreso. en el anterior. Sí, también en el anterior. Debió pasar por el Congreso. Porque, en definitiva, terminás debiendo plata. Claro, por eso pregunto. Es así de sencillo, es un canje de moneda. ¿Vos te imaginás al gobierno de Estados Unidos comprando pesos? No, muchachos, le está prestando plata, dejémonos de joder. No es que... porque en realidad es un canje de moneda, ellos te depositan o tenés abierto una posibilidad de tener una X cantidad de dólares y vos le abrís una cuenta en pesos al que te prestó los dólares o al que te va a prestar los dólares. Que si vos no se lo devolvés, se lleva los pesos. Dejémonos de joder. No veo a Estados Unidos comprando pesos. Hernán. Sergio, a ver, recién hacíamos el cálculo de 1.500 millones de dólares la baja de retenciones, que es equivalente a lo de discapacidad. ¿Qué piensan hacer? Dos preguntas al respecto. ¿Qué piensan hacer en el Congreso respecto de lo que dijo, lo que hizo Milei y Francos con el decreto que dice hasta que ustedes no decidan en el Congreso la fuente de financiamiento, no vamos a aplicar la ley votada por el Congreso? Y te pregunto una segunda cuestión. Vos hablabas de este clima un poco festivo para algunos actores. ¿Eso también se ve en el Congreso con algunos diputados o senadores que en el último tiempo quizás tomaron una posición más crítica hacia el gobierno y ahora están... Mira, yo ayer vi una llamativa explicación de por qué no había que convocar a Karina Milei porque hablaba mal, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, que le enseñen a hablar, pero que vaya y dé explicaciones de que todas estas denuncias que están haciendo. Eso es un cambio. Hasta hace una semana, el presidente de la comisión, que es Ferraro, de la Comisión Libra, que es del mismo partido que López, que fue el que hizo ese argumento, es el que pedía que fuera Karina Milei. Salvo que haya una crisis interna que no nos hemos enterado en la coalición cívica y uno piensa una cosa y otro piensa otra, hay un cambio, me parece, ahí. Yo creo que empiezan a mirarse en otra realidad y también fueron los que lo acompañaron para todo este desastre, fueron los que lo acompañaron con la ley base. Es decir, me parece que no es así. Pero mira qué bien lo que me preguntas, me das pie para contestar algo. El presupuesto, en su artículo primero, dice que los gastos y partidas que se establezcan, en caso de caer la recaudación, se disminuirán las partidas. Y en caso que crezca la recaudación, se disminuirá en alícuotas de impuestos. Ya sabemos que este gobierno le baja impuestos a los ricos, bienes personales, blanqueos, este tema que bien lo explicaste recién, para los grandes oligopolios fue el efecto de mejorar la rentabilidad por las retenciones, y sabemos que a los trabajadores le cobran impuestos a las ganancias, 1 millón de trabajadores que antes no pagaban. Esa es la definición. Y ahí creo que el artículo 6 es el que dice... Perdón, o sea, si aumenta la recaudación o disminuye la recaudación, para los trabajadores y trabajadoras... No hay nada. Es más Aprovecho ajuste. y le digo a todos mis compañeras, compañeros con quienes luchamos para no pagar impuestos a la ganancia, que a quienes le van a volver a bajar los impuestos es a los ricos, no a los trabajadores. Así que este acuerdo sigue siendo nocivo para los argentinos. Y el artículo, creo que es el 6º, me parece, el que establece que inclusive tenés denuncias de tipo penal si vos sancionás una ley donde no decís de dónde sacás los recursos. No me acuerdo bien el número del artículo. Ahora bien, vos acabás de tomar una decisión por 1.500 millones de dólares que decidiste no recaudar y el Estado argentino no va a recaudar. Decime cuál es la contrapartida, de dónde lo sacás para compensar los 1.500 millones de dólares. Si no, este presidente tiene que ir preso por el propio proyecto de presupuesto que mandó. Sería un degenerado fiscal. Bueno, tiene problemas. Hay un artículo que dice, vas preso y vos mismo incurrís en lo que dice ese artículo que vos enviaste. Claro. La verdad que es llamativo, es verdad. Y otra cosa, recién te lo decía fuera de aire. Vaya presidente que tiraba una piñata ahí, la golpeaba, que iba a tirar el Banco Central, lo iba a explotar. Mira, si no tuviera el Banco Central no puede hacer los swap. Es decir, no puede recibir la asistencia financiera porque es entre bancos centrales. Entonces, si no tuviera el Banco Central al que quería eliminar, hoy no podría hacer esa operación Bueno, y el que fondo pretende es un hacer. fondo estatal. Y el fondo es un fondo estatal, perfecto. Bien, el Estado es importante. Lo viejo sirve, Juan, como dice la película. Lo viejo sirve. Sergio, en medio de todo esto, y sobre todo pensando en lo que viene, está la representación de los y las trabajadores, de los trabajadores y las trabajadoras.
Contanos un poco en qué momento está la discusión de renovación de autoridades en la CGT. Sí, ¿por qué no seguimos hablando de lo otro que es más fácil? Mirá, lo del fondo, el presupuesto es más fácil. Eso sale fácil. Mirá, está en una discusión, obviamente, se hizo un comité central confederal donde se fijó la fecha de elección, que va a ser el 5 de noviembre, en un congreso donde iremos todos los congresales de todas las organizaciones. Y por otro lado, se estableció también que se va a discutir mantener esa cláusula transitoria de 3 secretarías generales o cosecretarios generales. Yo te doy la posición que tiene mi organización. No se va a unificar, eso ya está decidido. No va a haber un solo secretario general. Eso lo tiene que resolver el Congreso. Habemos algunos, entre los que me incluyo, porque es decisión de mi organización, nosotros creemos que tiene que haber un solo secretario general, creemos que la CGT tiene que tener un programa que diga con claridad qué piensa de cada cuestión que pasa en la Argentina, y también creemos que tiene que tener una mirada confrontativa con el gobierno y no de diálogo. ¿Y por qué lo digo? Porque el resultado del 7 de septiembre en la elección bonaerense fue muy claro. No fue sigan dialogando. El gobernador de la provincia tuvo un discurso muy crítico desde el primer día con el gobierno de Javier Milei y expresó políticas refractarias y contrarias a las de Milei. Quiere decir que el voto de la sociedad fue un voto opositor a las políticas de Milei. Y Milei lo primero que dijo después del resultado, aparte de hacer esa pantomima de la autocrítica, que no se la creyó ni él, termina diciendo: el plan económico está escrito en piedra y no voy a cambiar un ápice. Si está escrito en piedra y no va a cambiar un ápice, y ese plan económico nos trajo a la tasa de desocupación que hay, a la pérdida de ingresos de los sectores asalariados, a la pérdida de derechos con la ley base que hubieron, claramente no hay de qué hablar con este gobierno y tiene que tener una mirada confrontativa. Al menos esa es la opinión de nuestra organización. La elección es posterior, la elección de la CGT es posterior a la elección legislativa por alguna razón en particular. Es el tiempo en que tocaba la elección. Se podría haber adelantado, pero es el tiempo. No me parece mal. ¿Y crees que el resultado de la elección puede condicionar la elección de la CGT? Yo creo que ya empezó a condicionarla el solo hecho que hubiera ganado Kicillof con un discurso crítico, creo que... Pero los dialoguistas, de acuerdo a cómo sale la elección, podrán decir, bueno, habló el pueblo en elecciones nacionales y hay que interpretar ese resultado. Y si habló el pueblo en una elección nacional, yo lo escucho también cuando en el Congreso votamos leyes que no le gusta al gobierno y cierta parte del periodismo, cierta parte de los comunicadores, o cierta parte de los economistas, o cierta parte de la sociedad, también si querés, te dice, pero ganó una elección, sacó el 56%, no lo dejan gobernar. Mira, tanto para los que puedan decirlo de los dialoguistas, sean gobernadores, dirigentes sindicales, sociedad o comunicadores, el presidente tiene una legitimidad electoral incuestionable porque ganó una elección por el 56% en el balotaje, claro, ¿no? Porque sacó 30 puntitos por ahí en la elección general. Pero no tiene legitimidad democrática, la perdió cuando decidió gobernar sin presupuesto, cuando decidió gobernar por decreto y cuando decidió vetar las leyes que son la expresión de todos los sectores políticos del pueblo, decide sancionar una ley. Entonces a mí con ese discursito de que hay que dialogar no me va, porque el presidente perdió esa legitimidad democrática cuando decide gobernar por decreto y a puro veto. La última, Sergio, el año pasado, estamos haciendo QR en otra casa. Un día vino Hernán Lecher, también a la producción. Cuando llega Hernán Lecher a la producción... Hace lío. Y dice, che, tengo una preocupación porque andan sacando oro de la Argentina y no sabemos dónde está. Lo miramos a Hernán y dijimos, dale, Hernán. Empezó a crecer el tema, apareció efectivamente tu denuncia, o tu... Él lo dijo un día después que yo lo publiqué. Así. En realidad. Denme derecho de autor. Denme derecho de autor. Denme derecho de autor. No, pero él lo reconoció en el programa, yo me acuerdo que dijo que estaba... No, vino, te soy franco, nos sorprendió. Tiene información calificada. Y veo que ahora reaparece la pregunta, ¿dónde está el oro argentino? ¿En qué situación está eso? El oro argentino debe estar en Londres, seguramente, que es donde Basilea deposita el oro de los distintos bancos centrales cuando hay operaciones. La pregunta es para qué se fue el oro, bajo qué condiciones, qué informes hubo, si hubo informe, no hubo informe, para qué te lo llevaste, estás pagando un alquiler al cohete allá cuando lo podrías tener acá, tomaste medida del riesgo que podía ser embargable en tránsito el oro, nada de eso hizo el Banco Central. El Banco Central en ese momento creo que se comentaba que podía hacer para pedir un repo por $2.000 millones más o menos, que era un vencimiento que tenía, creo, Hernán, de títulos o con inversores, y se hablaba que si llegaban o no llegaban con la plata y mandaban eso para pedir un repo. Después
el ministro Caputo reconoció que se habían llevado el oro. En la actualidad, el presidente del Banco Central sigue sin dar respuestas. No se le ha dado a la Auditoría General de Nación, el contador Olmo se las ha pedido, el titular de la Auditoría General, y acaba de manifestar que ha tenido que interrumpir la auditoría sobre los activos del Banco Central porque no le dicen dónde está el oro. Lo acaba de decir hace un día, creo que lo dijo. Yo he continuado la causa, inicié una acción judicial para que me contesten, y el fiscal de Cámara ya, a nivel de Cámara, ha emitido un dictamen, ahora falta la resolución de la Cámara, en donde dice que me tienen que dar toda la información que le requiero. La excepción es el lugar geográfico donde está el oro. Todo lo demás que le pregunté, cuánto pagaron por el traslado, si lo hicieron por British Airlines, si lo hicieron con tal empresa y no lo hicieron con Además camiones hizo blindados escondidas propios. eso, ¿no? Sí, claro que lo hicieron escondida. Entonces, quería hacer algo escondido, te va a enterar más rápido. Es decir, entraron con gente de afuera, sacaron a los trabajadores, lo pusieron en una habitación contigua, se llevaron el oro, hicieron 4 cargamentos, aproximadamente 4 o 5, no, ahora no tengo bien el número, no me acuerdo. Y se lo llevaron. Lo jodido de esto es que no hay un solo informe de ningún área técnica del Banco Central explicando los riesgos de llevarse el oro. Acordate de la fragata Libertad cuando se le embargan en Guinea, creo que se le embargaron. En tránsito se lo podrían haber embargado, estando allá no se lo van a poder embargar. Ahora, cuando lo tengas que traer de vuelta, también te lo pueden embargar. Y si lo dejas allá y no hiciste ninguna operación comercial, ¿cuánto te cobran el alquiler por un oro que tenés allá inmovilizado, por un activo que tenés inmovilizado? Toda esa respuesta la va a tener que dar. ¿Cuánto es la tasa? ¿Cuánto es lo que paga? ¿Cuánto es lo que pagó por toda esta operación y por qué la hizo? Sergio, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, quiero decirles que para entender la situación en la que está el gobierno argentino, el vínculo con Estados Unidos, las demandas del gobierno estadounidense respecto de la relación con China, que tan claramente lo dijo el secretario del Tesoro Scott Bessent en abril cuando estuvo acá y ahora en repetidas oportunidades, hay que entender la geopolítica, hay que entender cuál es la disputa. Entendiendo eso podremos comprender qué es lo que viene para la Argentina. Por eso, en minutos nada más, hablamos con Sabino Vaca Narvaja, que tiene una capacidad para explicar el tablero geopolítico envidiable para nosotros en nuestra tarea en medio de comunicación muy importante, y además fue embajador en la República Popular China. Así que enseguida vamos a hablar con él. Irina, nos contaste algo de la nueva represión hoy miércoles en la movilización de jubilados y jubiladas. ¿Con qué detalle? Bueno, estuvieron otra vez todas las fuerzas de seguridad que las envía Patricia Bullrich a las fuerzas federales, y hubo 10 personas heridas en total, 2 de ellas hospitalizadas, una jubilada con problemas respiratorios y un trabajador de prensa que terminó convulsionando de la agresión que recibió. Esa es la situación. Después hubo también detenciones que en realidad fueron como demoras de manifestantes que no terminaron en causas, ¿no? Pero suelen hacer esto las fuerzas federales, te detienen, te dan el susto y te largan. Esto es esencialmente lo que pasó hoy, lo que recogieron las organizaciones que suelen ir a hacer el monitoreo a las movilizaciones. Contrapunto directo, ¿no? del modelo económico, pero que se habla bastante poco cuando nos detenemos demasiado en los bonos, en las acciones, en el riesgo país, en el dólar. Por supuesto está relacionado y es importante, pero a veces perdemos de vista, para tratar de entender cuál es el humor de las cuentas en la Argentina, perdemos de vista esto, que sigue ocurriendo miércoles a miércoles. Gracias, Siri. Enseguida vamos con la causa Libra y con la causa 3. Sabino Vaca Narvaja, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo, Hernán, Irina? Gracias por estar, lo valoramos mucho. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Por dónde empezarías a explicarnos por qué tanta literalidad y tanto hincapié por parte de las autoridades de Estados Unidos respecto a la relación de Argentina con China? Primero déjame hacer una pequeña aclaración porque venía escuchando. El swap de monedas no es deuda, es un asiento contable. Por eso no pasa por el Congreso. Por el Congreso. ¿Vos estás de acuerdo en que no pase por el Congreso? No, es que no es una cuestión de estar de acuerdo, es una atribución que tienen los bancos centrales y de hecho es un asiento contable, por eso ni siquiera está físicamente. Acuérdense cuando Patricia Bullrich decía en campaña que iba a abrir el Banco Central para ver dónde estaba el swap chino. Sí. Eso es una cuestión lo decía que está... irónicamente. No, pues, pero ni siquiera está en Argentina.
En el caso de China está en Hong Kong. Entonces lo que quiero decir es que es un instrumento financiero que te da cierta estabilidad porque te agranda las reservas, que tiene una cuestión más bien simbólicas, pero no se puede usar. Y nosotros, por supuesto, hicimos un esquema creativo ante el estrés de divisa que sufría nuestro gobierno y se utilizó parte de ese swap, que son estos famosos 5.000 millones, para precisamente pagar los insumos para mantener el nivel de la actividad industrial, que eso fue lo que se hizo, ¿no? A diferencia de esta otra situación, que eso sí está interesante para Solo debatir. para entender, en el momento que se efectiviza, ¿se convierte en un compromiso? Nosotros tenemos una deuda de 5.000 millones que gastamos en nuestro gobierno, que la heredó este gobierno y que se la prorrogó China. Acuérdense cuando esta primera confesión de Milei, cuando dice China no impone condiciones. ¿No? Ahora vamos a hablar de las condiciones que se imponen ahora. Entonces, el Tesoro está usando 3 instrumentos que no necesariamente tienen que pasar por el Congreso norteamericano. Por eso, acá pasó algo muy grave, creo que tiene que ver con que ha fracasado el programa económico de Milei, ¿no? Y tenemos una situación insólita, que es un anarco libertario que está pidiendo el salvataje de un Estado, ¿no? Es decir, ya una primera cuestión compleja para la mentalidad de alguien que dice que viene a destruir el Estado, o en un Estado foráneo está salvando al anarco libertario, ¿no? Antiestatal. Y además a través de bancos centrales. Que es algo por eso que dijo que lo iba a eliminar. Lo primero que rompe Milei cuando asume al gobierno es manda una carta dirigida a Xi Jinping, junto a Caputo y a Bausile, pidiendo no solo el crédito, sino que acuérdense que en nuestra gestión también habíamos conseguido otros 5.000 millones. O sea, en total eran el uso de 5.000 millones. Para entender la naturaleza, Argentina hoy tiene sumado 2 tramos de swap que se consolidaron en nuestro gobierno, que por un monto cercano a 18.000 millones de dólares, que eso vence en junio del año que viene, el 2026. Y por otro lado, nosotros usamos la creatividad diciendo, bueno, tenemos un déficit estructural con China en la balanza comercial, ¿qué quiere decir esto? Exportamos bienes primarios e importamos bienes manufacturados. La mayoría de los países tienen este fenómeno de primarización de la región, pero en el caso de Argentina con un déficit enorme que llegó a los 9.000 millones. Entonces, nosotros usamos la creatividad y dijimos, tenemos este déficit, tenemos este asiento contable que es swap, déjennos usarlos para pagar importaciones de nuevo, para mantener la actividad industrial de Argentina, que se mantuvo aún, imagínense si a Milei le pasaba lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Pandemia y sequía, ¿no? Porque acá generó una catástrofe económica sin pandemia y sin sequía. Y guerra, que después alteró también. Por eso, y guerra, exactamente. Pero yo creo que la guerra podríamos haberlo usado de manera positiva, pero es una cuestión mía. Ahora, Sabino, respecto del swap interrúmpame porque yo si no me... No, una cuestión. Pero vos sos economista, me podés corregir alguna cosa. No, está bien así. Hay una mirada, me parece, del bloque Unión por la Patria, que es el paquete en la lógica general. Muchos diputados en ese momento o se abstuvieron o votaron a favor del fondo. Claro, está perfecto que ahora pase esto, pero también hay que decirlo, ¿no? En la lógica de lo que pretende ser es finalmente una deuda. Pero bueno, efectivamente el swap es lo que vos dijiste. Ahora, y que no está mal. Ahora está mal lo que está pasando ahora, porque... Me interesa esto. Sí. ¿Qué mirada tenés vos del Tesoro de los Estados Unidos respecto del swap? Yo presupongo que viene a reemplazar el swap de China. Pero fíjate el monto, está clarísimo. Es así. Y además, escuchemos las declaraciones de Bessent, de Claver Carone, de Laura Richardson. A ver, este gobierno, como nunca antes, ha decidido subordinar su política a una potencia extranjera que es Estados Unidos, pero como nunca antes en la historia argentina, votando en soledad en Naciones Unidas en todas las votaciones, en algunos casos con Israel, pero en soledad en la mayoría de las votaciones. Ahora haciendo un papelón enorme con respecto a Naciones Unidas, casi en soledad con respecto al reconocimiento del Estado de Palestina, pero en un montón. Y rompiendo una tradición que había conseguido Argentina, enorme en materia de política exterior, que cambiaban los gobiernos y teníamos la misma postura en materia de derechos humanos, en materia ambiental, en materia de reclamo de integridad territorial de Malvinas. Habíamos ganado un estatus como Estado vinculado a nuestra posición en Naciones Unidas. Eso se pulverizó y... Ustedes saben que yo tengo mis críticas de cómo manejamos el servicio exterior, porque yo creo que muchos de nuestros gobiernos, o sea, creo que Cancillería está funcionando para un mundo que no existe más. Tenemos 30 embajadas en Europa, solo 15 en Asia. Fíjense lo que refleja también este esquema de dependencia con Estados Unidos. ¿Qué pidió Scott Bessent, que se transformó primero en un vocero negando a un canciller de Argentina
y ahora diría que ya es el ministro de Economía de la Argentina, ¿no? Porque dice los planes económicos, dice los instrumentos que se van a decir, y plantea que Argentina tiene que volver a las retenciones de la soja. ¿Por qué? Porque el principal comprador de soja de Estados Unidos es China, casi el 55% de los que exporta. ¿Qué pasó con este esquema de arancel cero? Y COFCO acaba de comprar 15 barcos de 65.000 toneladas de soja, adelantándose al esquema de compra de Estados Unidos. Entonces, fíjense esta paradoja insólita de Milei. Tiene una dependencia política enorme con Estados Unidos y una dependencia económica tremenda con China. Este esquema de liberalización te lleva a la peor relación con China. Aumentó el 80% de las importaciones a China, bajaron las exportaciones a China y lo que le está dando, por un lado, Trump a Milei, se lo gasta en China. No solo a través de comprar importaciones, ahora acuérdense arancel cero a la industria automotriz de electromovilidad, con lo cual van a entrar autos chinos, a diferencia de Brasil, que entran para fabricar. Es decir que, sigo tu... Es un agente de China y de Estados Unidos. Sigo lo que estás diciendo, es decir, bueno, Scott Bessent, parece que exageramos porque tenemos una mirada del mundo y porque por supuesto tenemos una subjetividad política, lo digo siempre, lo que no nos impide trabajar con honestidad intelectual, pero pareciera una exageración decir que Scott Bessent es el ministro de Economía de la Argentina. Ahora, está bien, pero toma decisiones en virtud del negocio que le conviene hacer a Estados Unidos, no a la Argentina, que tiene una relación, por lo que vos contás también, de complementariedad con China. Bueno, acá lo que vimos cuando Scott Bessent le dice en este famoso comunicado, antes que cualquier vocero de la economía argentina, sobre lo que va a pasar con la economía argentina, le dice que se termine con esta fiesta vinculada al arancel cero. Sí. Y fíjense, acaba de anunciar Arca que se cumplió la meta. Sí. O sea, recién lo contamos y mostramos quiénes vendieron además. Pero lo que quiero decir es que está interesante para ver esto que siempre decimos, la competitividad con Estados Unidos, ¿no? Vos somos competitivos porque básicamente Estados Unidos le vende los mismos productos a China y fíjate que otra vergüenza de Milei, por eso digo que se ha subordinado, es que en este esquema, que ya ha viajado 13 veces a Estados Unidos, pero en las visitas que ha tenido con Trump, nunca le reclama por los intereses argentinos. Hay arancel al acero y al aluminio que impacta en nuestro sistema industrial a Estados Unidos, que era una de las pocas cosas que vendíamos a Estados Unidos, donde él nunca ha reclamado la quita de ese arancel. Entonces por eso digo, tenemos esta complejidad de dependencia cultural, política enorme. Acuérdense lo que pasó con este gobierno, el logo homogéneo al logo de la Casa Blanca, la compra de cazas supersónicos a una potencia de la OTAN, la compra de tanques, el momento de los cazas es épico. Está Petri vestido de piloto con la música de Top Gun, comprando unos aviones viejos de 40 años que hay que pedirle a nuestros diputados que investiguen eso, porque para mí es un escándalo esa compra. Había olvidado la imagen de Petri y la música de Top Gun. No sé si agradecerte por traérmelo a la memoria, pero políticamente es muy valioso. Pero es permanente eso. Es Milei no pronunciando ninguna palabra y emocionándose por un Twitter impreso. Sí. Pues es un nivel de entrega. Lo cual le da sentido, Sabino, cuando Caputo dice, no nos pidieron nada. Uno que tiene que pensar que ya vienen trabajando eventualmente en todo aquello que garantiza. Yo por eso digo que acá fracasó el plan económico. Yo creo que esto fue toda una cuestión de desesperación ante una sociedad política muy fuerte. Acuérdense que Milei viene participando, aun cuando Biden era presidente, en actos de Trump, o sea, rompiendo la tradición también de nuevo internacional. No se olviden acá de la asunción de él con Bolsonaro en el acto de asunción. O sea, era un esquema donde ya tenías a Lula electo, un esquema obsceno también. Y acá, repito, es una persona que admira a Trump políticamente, pero que está en las antípodas de su pensamiento económico. O sea, para Trump quiere industrializar, pone retenciones para generar industria interna. Yo creo que va a ir al fracaso, como fue en el primer embate contra China, para parar el gran avance tecnológico de China, sobre todo telecomunicaciones y semiconductores. Fracasó, terminó con una foto en el Capitolio y con el primer presidente hoy en ejercicio condenado de Estados Unidos. Y yo creo que vamos hacia un nuevo fracaso en esta asociación y subordinación que hace Milei con Estados Unidos y con este plan también de arancel ya a nivel planetario. Sabino, ¿y entonces cómo miramos hacia atrás? ¿Cómo miramos en presente aquella exposición que hizo Peter Lamelas, ahora ya elegido para ser embajador estadounidense en Argentina, cuando decía, voy a ir a hablar con cada gobernador
respecto de lo que significan las inversiones chinas o la relación con China. ¿Por qué? Porque en Argentina, por constitución, la atribución de nuestros recursos estratégicos, como minerales o como energía, son jurisdicciones de las provincias. Entonces, ahí hay una sincronización con eso, porque yo creo que las condicionalidades que la vienen diciendo Laura Richardson, Claver Garone, el mismo Scott Bessent, es permanente. Es sobre los minerales, es sobre la energía. Fíjense, yo les decía que el Tesoro tiene 3 herramientas. Una, la compra de bonos, otro, rescate o acuerdo de estabilidad financiera, que es el que se hizo con México, y el tercero es este swap, que es el más rápido de hacer, y que igual el propio Scott Bessent hablaba después de las elecciones, ¿no? Que eso Sí, claro. va a generar Sí. también una dinámica de ver qué sucede con eso, porque este gobierno no aguanta 3 o 4 días más de corrida, como la que vimos la semana pasada, ¿no? Tiene una disponibilidad real de reserva de alrededor de 5.000 millones. Si los gasta promedio de 600 por día, está en una situación terminal. Y este gobierno ha tirado un pleno con respecto de mantener el esquema de la inflación. Entonces, en un esquema de ajuste absolutamente brutal que ha generado recesión, desindustrialización y parate de la economía y pérdida de Sí, nivel salarial. Que eso no cambia. Y que fíjate, por está este no acuerdo. exporta más. O sea, ¿Cómo? no está exportando más Argentina. Entonces, no tiene nuevas inversiones. Lo que hubo fue, con este esquema RIGI, fue readecuación de inversiones para pagar menos impuestos. Y además acá, de nuevo, vuelve Milei a romper su filosofía económica, con este esquema diciendo, bueno, vetando el esquema de la ley de discapacidad, desfinanciando la ciencia y tecnología, la educación, pero por otro lado rescindiendo el esquema del arancel cero a la soja, en la acumulación de Vuelvo un ese segundo impuesto. a la imagen del embajador estadounidense yendo a las provincias para hablar, te sigo lo que sí, entonces va a tratar de convencerlos, con todas las comillas posibles, de que en realidad los acuerdos respecto de los recursos naturales tienen que hacer con Estados Unidos, sino con China. Así de sencillo es el asunto. Bueno, eso fue lo que dijo Lamena, para mí es impracticable. Yo ¿Por creo qué? que acá hubo varios gobernadores que... primero, generalmente el argentino tiene cierta identidad nacional, como le pasó también a Brasil. Este ataque descontrolado de Trump a Lula lo que hizo fue levantarlo en las encuestas. O sea, la verdad que fue sumamente positivo para Lula. Por eso digo... Argentina no tiene una tanto cultura Trump colonial. Como, es que hay un esquema nacionalista positivo de Argentina y generalmente esto también, la relación con Estados Unidos, fíjense, todos estos acuerdos han sido totalmente frustrantes para el mismo Milei. Evoca a De la Rúa, ¿no? O sea, y fíjense que estamos casi en las mismas tapas de De la Rúa de rescate financiero de Estados Unidos ante crisis y termina muy mal eso. Entonces hay una memoria del argentino vinculado a eso y vinculado a la relación con Estados Unidos que no fue muy positiva. A esto yo creo que se agrava esto que está, este esquema donde queda muy clara la competencia económica con Estados Unidos, donde el Tesoro, el nuevo agente económico de Argentina, le dice, no, suban las retenciones porque dejamos de ser nosotros competitivos. Claro. ¿No? Y ahí empieza... Sabino, me imagino que estuviste siguiendo la reunión de Naciones Unidas. Te apasiona, además de ser tu trabajo, tu responsabilidad. La reunión de Naciones Unidas, ¿qué mundo pinta? Vimos los discursos de los presidentes y ¿qué mundo nos pinta? Bueno, primero yo creo que Estados Unidos está en una situación de declive hace un tiempo, no solo con Trump. Entonces, y que Trump, con cierta racionalidad, ha dicho, bueno, no podemos mantener la hegemonía global en términos de conflictos militares en muchas regiones y en términos del gasto militar, vamos a replegarlo a lo que ellos mal llaman su espacio o patio trasero, digamos, ¿no? Que es, básicamente, somos nosotros los afectados porque es esta región. Entonces, fíjense... América para los estadounidenses. Sí, fíjense que él cuando asume hace un ataque muy fuerte contra los BRICS por el tema monetario, porque yo creo que, así como dije, que la primera guerra arancelaria tenía como cuestión de fondo el tratar de frenar tecnológicamente a China, que lo que hace es acelerarlo. Esta etapa, el esquema de fondo es monetario. Y lo vemos con esto, bueno, se habló del oro, se está hablando, o sea, fíjense, hace 10 años el principal tenedor de los bonos del Tesoro norteamericano era China, ahora es Japón. Se desprendió en los últimos 10 años de la mitad. Y China está acumulando oro, ¿no? Y Estados Unidos, obviamente, suele cambiar las reglas cuando no le son positivas a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, como fue el patrón oro, y ahora está pasando lo mismo con respecto, acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial, las instituciones que se generan al calor de Estados Unidos, como FMI, Banco Mundial,
la imposición del dólar como moneda de intercambio internacional. Estados Unidos en esta etapa, como la globalización le empieza a servir más a China, ¿qué quiere decir esto? Hoy China es el estado de bienes manufactureros más baratos y que más vende en el mundo, y además se ha transformado en una sociedad de consumo enorme. Hoy son 400 millones de sectores medios en China, el doble de Estados Unidos. Claro. En el marco del aniversario reciente de China, el embajador dio un discurso diciendo que en el 2035 se van a duplicar los sectores O sea, medios. como las reglas del capitalismo ahora favorecen a China, ahora Estados Unidos Las las quiere rompe. cambiar. Así como rompió el patrón ahora, dice, bueno, la globalización no es más buena para Estados Unidos, no es más buena para el mundo, hace lo que se llama el desacople. Como Trump yo creo que intenta de manera pacífica desordenar el mundo, desacoplar y decirle a las empresas norteamericanas que habían generado una gran riqueza en China porque se habían trasladado en el momento que China era la gran factoría, le dice, vuelvan para acá. Obviamente Trump les habla con el corazón, las empresas les responden con el bolsillo y le dicen, no, yo ahora no solo estoy acá porque antes era la mano de obra barata, sino que acá ahora está el doble de sociedad de consumo que allá. Ahora ya vendo, o sea, Claro. ahí ya vende, donde más vende iPhone es en China, donde más vende Tesla es en China, y ahora, bueno, obviamente en este esquema donde China era factoría, China le pedía dos cosas a las empresas norteamericanas y a las alemanas: transferirme la tecnología y asociate con empresas locales. En 40 años, hoy China produce el 33% de la industria automotriz del mundo. Si sumás Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y toda la comunidad europea, China produce más autos que todas esas unidades. El 40% de esos autos ya son eléctricos, o sea que lidera la electromovilidad. Es impresionante el fenómeno y es impresionante lo que nos está negado el conocimiento del fenómeno, el conocimiento del proceso. Es que no es impresionante, es planificación. Yo les voy a contar un diálogo muy lindo que, en realidad, el diálogo original yo no lo escuché, pero sí el derivado, que es cuando en la primer bilateral que me toca a mí, como embajador, con Alberto Fernández y Xi Jinping le manda un saludo para Cristina, a Alberto, y le cuenta una anécdota. Le dice, yo le contaba a Cristina que ustedes estaban mucho más desarrollados que nosotros en un montón de ramas, cuando se crea la República Popular China, por eso hay 49, en el sector aeromotriz, siderúrgico, industrial, aeronáutico. Entonces le pregunta a Xi Jinping, ¿qué les pasó? Argentina empezó con los planes quinquenales antes que China. Y obviamente quedamos en 1,5. ¿Saben cuánto siguió China? Va por el 14 plan quinquenal desarrollado y ejecutado. El año que viene empieza el 15º plan quinquenal. Entonces, esto es lo que nos pasó. Claro. La no planificación y el no apostar a sectores estratégicos. O sea, uno ve la discusión de la política actual, no hablamos de sectores productivos, no hablamos de planificación, no se hablan de planes quinquenales. En nuestros partidos no hablamos de doctrina, hablamos de candidato. Hasta que no empecemos a retomar esa senda, no tenemos destino. Bueno, recién como decía nación. Sergio Palazzo, la CGT debería tener un programa, un proyecto de país. Pero digamos, ¿no? incluso vos tenés que hacerlo de varios partidos, porque acá con China deberíamos tener un consenso estatal en la relación. Claro. Fíjense esto de Cancillería. Yo cuando asumo allá, Cancillería tiene un área que trata a China que se llama Diallo, Asia y Oceanía. Es realmente insólito, y tenés obviamente una dirección para América del Norte. Tenés la mitad de funcionarios que en cualquier embajada de Europa. Tenemos solo 4 consulados cuando tenés 11 en Brasil, que está bien, esto es un socio comercial, 7 en Estados Unidos y 5 o 6 en cada una de los países europeos. Hernán. Sabino, una pregunta respecto de Estados Unidos y la preocupación, digamos, pensando en las condicionalidades que eventualmente puede haber con el swap y los acuerdos. No, van a ver, ya hay condicionalidad. No, eso está claro. Una nosotros mencionamos acá. Autoinfligida, ¿no? Porque Milei, imagínate. Pero te pregunto estrictamente por la base militar en Ushuaia, en particular, que se ha discutido y demás. ¿Qué base militar? No, más de un trascendido ha habido respecto de ese tema. ¿Eso es posible? ¿No? ¿Lo ves? ¿Cuál es el interés? Yo empujé mucho ese proyecto. Ese proyecto era una planta petroquímica en Tierra del Fuego, que Argentina iba a producir fertilizantes del gas. Y que parte del proyecto... No digo China, digo norteamericana. No, sí, por eso. Pero viste que se hablaba en contraposición de la famosa base naval de... Pero está bueno aclararlo esto porque... Y también lo que es la base espacial de exploración del espacio profundo. Porque se pone en discusión. ¿Qué pasó? Había dentro del proyecto la mejora del puerto ahí de Río Grande porque Argentina, imagínense, podía pasar no solo a abastecer de fertilizantes el mercado interno, sino pasar a exportar. Y por eso se implicaba el esquema de puerto. ¿Qué lo transformó Laura Richardson en un esquema geopolítico? Dijo, se va a ver un puerto militar, porque claro, obviamente, con vos de China podés decir que cada cosa de China es militar.
porque el Estado y el partido están homogéneos, o sea, es un sistema político absolutamente distinto a Occidente, entonces vos podés chicanear con eso fácilmente, ¿no? Como si chicaneó con la base de exploración del espacio profundo, que es un hito de cooperación espacial, espacio hermoso, que vos tenés además años antes la de Malargue, que está en cooperación con la Comunidad Europea, cuando estaba Inglaterra. O sea que ahí tenías un esquema que nadie lo discutió, ¿viste? Si Porque tenemos un problema cultural también claro. en nuestros sectores y, como dice Pablo, de mucho desconocimiento. Volvamos al esquema de la base militar y es un interés real de Estados Unidos. No es casual que, acuérdense esta obscenidad de Milei yendo a visitar a Laura Richardson. Se desplazó un presidente, créanme que no es un actor importante en el sistema de Estados Unidos. Lo que estaba haciendo Laura Richardson es pelear por su presupuesto. Fue una cadena nacional a las 12 de la noche. Es vergonzoso todo lo que hemos vivido como nación. Por eso estamos en una sesión de soberanía enorme, desde lo simbólico, desde lo cultural y ahora desde lo instrumental. Porque tenés un Trump un Milei que ha decidido relegarle al Departamento de Estado como su salvador la política económica, así como se la relegó a Caputo en su momento, que acá, viste, todos hablan de las coimas de Karina. Tenemos que prestarle atención a Luis Caputo. Es la segunda vez que nos pasa como sociedad. Hay que prestarle mucha atención, o sea, porque si no le prestamos atención y no problematizamos lo que hizo Caputo, vamos a tener una tercera vez. No puede quedar impune de lo que pasó ahora. Que la tercera sea solamente la Copa del Mundo, ¿no? No, tenemos que, realmente hay que poner un ojo muy fuerte, toda la política, a este desfalco financiero. Y yo repito... Me interesa lo de toda la política. Insistís con un consenso mucho más amplio que eventualmente el peronismo. No hay salida. Argentina no tiene salida si no agarras los 5 sectores que tienen mucha capacidad, mucho potencial, porque, como decía Hernán, lo que va a pasar con este acuerdo, que recién arranca, porque el swap es el automático, y tiene como objetivo correr el swap chino, tiene una complejidad, ¿no? Porque estamos hablando de nuevo, montos similares, pero ya hasta 5.000. O sea, los chinos te pueden decir, bueno, pagame estos 5.000, créeme que entonces queda en saldo negativo el ayuda. Por eso no es solo swap. Están hablando de bonos y están hablando de este acuerdo de estabilización, que pueden ser otros 20.000 millones, ¿no? Sabino, la próxima me gustaría que reiteramos la invitación. Yo siempre le tiro la preocupación de que soy larguero, así que... No, este es el lugar para eso. Sí que me gusta hablar. Quédate tranquilo, es el lugar para la idea y para la reflexión. Pero sí me gustaría que la próxima la hagamos sobre esos consensos necesarios respecto a lo que viene, es decir, cómo debería responder la política frente a todos estos interrogantes. Nos comprometemos para una próxima charla. Gracias por haber venido. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos, Irina Hauser nos cuenta novedades causa 3, también sobre la causa Libra. Y vamos a hablar con Raúl Timerman, porque claro, está tan claro que ahora todo va hacia la elección de octubre, que vamos a tratar de preguntarle a Raúl que nos dé algunos elementos para tratar de entender cómo puede jugar todo este acuerdo con Estados Unidos de cara a la opinión pública y de cara a las próximas elecciones de octubre. Ya venimos. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Mendoza, cuando queremos decir que algo es muy rico, decimos Menso asado. Mendoza.
Manso destino. ¿Alguna vio el uso de Juanita? ¿Alguna vio los anteojos de Juanita? ¿Alguna vio el compás de Juanita? Hey, ¿aburrida de la rutina? Telecentro te trae todo el entretenimiento que querés en un solo lugar. Con el Deco 4K con tecnología Android TV tenés HBO Max, Universal Plus, Disney Plus y mucho más en tu tele de siempre. Tené todo el entretenimiento y la mejor internet a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. No le entra, a ver, te leí 4 veces. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Pero no va a alcanzar la fuerza de uno. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes. De los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo. Para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Como demostramos hace poco. Hoy hemos tenido una clara derrota. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Che, vendete una cosa de loco. Bien, acá estamos, Turco. Nos Qué juntaron. alegría, Acá estamos. Chino, qué Una alegría estar Dame un juntos, abrazo, dame un abrazo. Qué lindo Vamos a verte. salir por este programa que es maravilloso. Esto es Cata TV Streaming y aparte nos fusionamos con Bravo TV. Qué fusión, qué alucinante. Cuando el talento se une para llevar entretenimiento. Gracias por el talento. Sí, no hablaba de nosotros. Vamos de lunes a viernes de 16 a 17. De lunes a viernes, de 16 a 17 en... ¿Cómo se llama? Esto es Cata TV Streaming, Bravo TV y esto es Una Cosa de Locos. Una cosa de locos. Qué bueno. Programón. Por Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, prendete una cosa de loco. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. Mil años versus millennials. Son Buenos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Para derrotar el ajuste de Milei y la complicidad de los gobernadores, vamos por más diputados de izquierda. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Muy bien, nos metemos con la causa 3, no necesita presentación, pero igual tiene portada. Y vamos a hablar con Irina Hauser sobre las últimas novedades. Siri. Vos me preguntabas en estos días sobre la discusión acerca de los audios, los pedidos de nulidad. Bueno, hoy hubo algo muy importante, que es que se expidió el fiscal Franco Picardi sobre esto. Y dijo por qué él rechaza cualquier planteo de nulidad. El planteo de nulidad de todo lo actuado en función de los audios lo hizo la familia Kovalevker, que es la dueña de la droguería
suizo-argentina. Bueno, el fiscal Franco Picardi les dice que no, que de ninguna manera va a aceptar la nulidad. Que gira alrededor de dónde salieron los audios, cómo se obtuvieron los audios. Bueno, es curioso el planteo y esto lo muestra bien Picardi, porque el abogado de la familia Kovalevker, por un lado, dice, bueno, los audios pueden haber sido hechos con inteligencia artificial, los audios pueden haber sido manipulados, o bueno, tal vez son reales. Entonces le dice Picardi, una cosa o la otra, o sea, no me puedes plantear por las dudas la alternativa, ¿no? Bueno, hay una violación a la intimidad. Bueno, pero si son audios hechos con inteligencia artificial, ¿cuál es la violación a la intimidad? Sí. ¿De qué me estás hablando, no? Aparte, ya de por sí es curioso que la droguería hable de la violación de la intimidad de Españolo, ¿no? Claro. Bueno, la discusión va por ahí. Lo que sucede es que lo que le termina diciendo Franco Picardi, vos lo que querés es entorpecerme la investigación, querés que esto no se investigue, y yo te tengo que decir que no. Explica obviamente las razones. Creo que tenemos algunos tramos para mostrar. No sé, Juli, si están. Ahí tenemos alguna partecita. Estamos en presencia de un planteo de nulidad absoluta que solo busca entorpecer una investigación en curso sobre hechos que de momento resultan ser de especial importancia para la sociedad en su conjunto y en especial para un sector poblacional como lo son las personas con discapacidad. Esto pone en el dictamen el fiscal Franco Picardi, que la verdad que me parece relevante, porque a veces perdemos... Dictamen para rechazar el pedido de nulidad. Planteo de nulidad, exactamente. Es relevante, digo, el énfasis que pone en quiénes son acá en definitiva los mayores perjudicados, ¿no? Claro. Que bueno, que además es también parte del motivo por el que este tema ha calado tan profundo, claro, obviamente. Este es uno de los argumentos que plantea. También dice que se trata de una cuestión de interés público, que no hay ninguna duda sobre eso. Lo que charlábamos también esta semana, que es que para los funcionarios públicos, sea que estés en la situación que sea, siempre el escrutinio de la sociedad, del interés de la ciudadanía, es lo que prevalece sobre la intimidad. La intimidad cede, digamos, ante... ¿Qué es un criterio que tiene Picardi? Después hay que ver si el resto del esquema judicial tiene el mismo criterio. Bueno, acá pasa lo siguiente. Picardi lo plantea con mucha claridad. Aparte, él dice, él dice algo que está muy bien, que dice, no se olviden que esto no es solamente que empezó con los audios. La denuncia está bien hecha, pero además el gobierno decidió sacar de su cargo tanto a Diego Españolo, el ex titular de Andis, protagonista de los audios, como a Daniel Garbellini, que era el que se encargaba de las compras. Y esto es una forma de darle verosimilitud, claro, a lo que surge de los audios. Porque el mismo decreto dice que lo hace para facilitar la investigación judicial. Es una cosa increíble, ¿eh? El propio gobierno dice esto. Y después lo tenés a Milei un día diciendo lo voy a anunciar a Españolo. Claro. Después lo tenés diciendo si Karina quisiera se llevaba el 100. Lo cual, bueno, no, esa definición es espectacular. Increíble. Volviendo igual a tu pregunta, sí, acá lo va a definir el juez Sebastián Casanelo, casi me animo a decirte que va a coincidir con la posición de Picardi, y después esto va a ir a la Cámara Federal y veremos qué dice la Cámara Federal. Bien. Los antecedentes, algunos que hoy recuerda Picardi respecto del uso de audios, audios registrados que no son espionaje, ¿no? Que no es que te grabaron una conversación telefónica, no. Una grabación que se le toma en una conversación a una persona, incluso en un lugar público. Por lo menos una de las grabaciones es claramente en un lugar público. Las de Españolo son, la mayoría son así. Las que dan sustento a la causa son así. A ver, tenemos más, otros tramos del dictamen. Iri, ¿esto tiene que ver con los audios? Sí, tiene que ver con el mismo dictamen de Picardi, que le contesta a la defensa de la familia Kovalevker. Dice, se desliza, esto es lo que te decía antes, entre afirmaciones tales como que los audios son producto de una grabación de alguien que participa en la conversación, eso por un lado, que pudieron ser creados por inteligencia artificial, por otro, que Españolo habría sido engañado o grabado por agentes de inteligencia y que todo conlleve a la nulidad por afectación al principio de intimidad. ¿Cómo es posible afirmar que se viola el principio de intimidad encima de un funcionario público con conocimiento de actividades criminales que debió denunciar
cuando se realizan puras especulaciones contrapuestas y sin fundamento. Claro, esto es lo anterior respecto a cómo rechaza casi por contradictorias las... Claro, exactamente. Los pedidos. Bien. Exactamente. El ejemplo que yo te iba a dar recién es que un caso muy conocido, que incluso está en juicio ahora, donde se validaron grabaciones, es el caso Skanska, que las validó la Cámara Federal. Y eran grabaciones que se habían hecho en una suerte de auditoría interna, que las había hecho una persona perteneciente a la empresa sobre integrantes o empleados de la empresa. A ver, tenemos otro tramo, no sé si tiene que ver con esto, pero tenemos alguno más y lo compartimos. Si el propio Poder Ejecutivo reconoce y da entidad pública a las informaciones difundidas a partir de 2 actos administrativos, ¿qué se espera que haga la justicia penal frente a tales hechos denunciados? Hechos que, reitero, se corresponden con actos de corrupción, con afectación a la sociedad en general y en particular a la población destinataria de las políticas públicas sobre discapacidad. Esto es lo que nos contabas antes también. Claro, ¿no? Bueno, pero está bueno verlo en el texto del fiscal Picardi, que es muy contundente, ¿no? Sí. Y que es una forma de decir, yo voy a seguir adelante con la investigación, como lo estoy haciendo, no le estoy violando ninguna garantía a nadie. Además le dice en un momento, acá no hay nadie preso, no hay nadie, o sea, no pasó nada. ¿De qué me están hablando, no? Y la realidad es esa, que no hay, o sea, ni siquiera hay un llamado indagatoria todavía. Bueno, hay una hipótesis, hay una definición de posibles hechos que las describe con claridad el fiscal, que son las que además tienen completamente descolocado al gobierno, pero bueno, todavía no hay otra cosa. Bueno, mientras en el Congreso, recién lo conversábamos con Sergio Palazzo, hay discusiones sobre si citar a Karina Milei o no, para que vaya a dar explicaciones. Son 2 citaciones, ¿no? Una tiene que ver con la causa Libra y otra tiene que ver con este tema. Sí. Pero también muestran algunas dudas que empiezan a aparecer. Vaya uno a saber si tiene que ver con que el aura del gobierno cambió en este momento. Sí, lo llamativo es que vengan de la oposición. Claro, ¿no? Y sobre todo de la coalición de cívica. la coalición cívica, cuyo titular de la comisión, Maximiliano Ferraro, es parte. Pero Juan Manuel López, que también integra la coalición cívica, decía esto, miren. Pero también creo que estamos de vuelta a 5 semanas de una elección y que citar a la secretaria general de la presidencia va a ser solamente para un show en este Congreso de una persona que con mucha dificultad se comunica verbalmente, ¿no? Nosotros vamos a interpelar a alguien que le cuesta bastante comunicarse y que, como está siendo investigada, a esta altura ya está imputada, sépanlo, digo, cuando está mencionada y hay requerimiento fiscal, ya está imputada, va a hacer uso del artículo 18 de la Constitución Nacional diciendo que lo que diga, digo, si llega a estar bien asesorada, puede incriminarla, entonces no va a declarar. Esto lo hemos visto en las películas, pero lo hemos visto también en este Congreso de la Nación. Con lo cual, presidente, me parece que lo mejor, y es lo que estoy dispuesto a proponer, es un dictamen que interpele al señor Guillermo Franco, jefe de gabinete, y al señor ministro Lugones. Nos metemos en la causa Libra, porque esto era Comisión Libra. Pero es perdón, es insólito lo argumento. que acabamos de ver. ¿Por qué que la querés es ayudar a Karina? Es muy de Loredo todo, ¿no? Sí. Es muy de Loredo todo. Muy de Loredo. Como habla mal y en realidad se va a prestar para un show y estamos cerca de las elecciones. Es decir, que hay momentos en los que hay que ir a fondo, en algunas cosas que son realmente graves. Dicho por la propia coalición cívica, es el presidente Ferraro. ¿Para qué armaste la comisión? O sea, ¿para qué existe esa comisión? Claro, decir, bueno, las investigaciones de una comisión de un tema tan importante, si estamos cerca de las elecciones no las hagamos. No, es muy deja raro. Deja de ser menos grave. Deja de ser menos grave el tema. No, pero además, ¿sabes qué? ¿Sabes con qué es contradictorio? Que la propia comisión, por ejemplo, citó a 2 funcionarios más, a Florencia Sicabo, que es la jefa de gabinete de Mariano Cunio Libarona del Ministerio de Justicia, y también al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, que se ocuparon de ayudar bastante, ¿no? Al presidente, de tratar de ayudarlo en la causa Libra. Esta mujer Sicabo presentó un amparo para evitar que la citen.
un juez se lo rechazó y la comisión dijo, bueno, si no viene la vamos a tener que traer por la fuerza pública. Claro. Lo mismo respecto del titular de la OA, al que le dejaron la citación pegada en la puerta Sí. de la oficina, ¿no? Y que... Pero todo esto impulsado por Ferraro, que es parte de la coalición cívica, Bueno, y por que eso la digo, citó Karina Milei. Es contradictorio porque o sea, a estos dos funcionarios, está bien, no están directamente imputados. Ojo, porque Ferraro los denunció a ellos. Los denunció por posible encubrimiento, ¿no? Claro. En su momento, por el dictamen que sacaron Pero, en la Oficina Déjame seguir un Anticorrupción. poquito con el argumento de López, porque trasladémoslo a otras situaciones. Es decir, quiere decir que si hay algún riesgo de lo que él considera un show, a mí me parecería que si la figura, yo coincido, la figura de la Secretaria General de la Presidencia, yendo a una comisión investigadora para investigar algo tan grave como el tema Libra, donde está involucrado no solo el presidente por haber sido parte de algo que no le corresponde, dejando de lado que hay muchos elementos para pensar que es una estafa, sino la Secretaria General de la Presidencia, que muchas voces dicen, no de la oposición, sino actores, agentes económicos dicen que cobraba guita para acercarse a Milei, no habría que hacerlo porque... Dice, ¿se puede autoincriminar? Bueno, pero todos saben en una comisión de estas características que si alguien está al borde de autoincriminarse, le van a parar, lo van a parar y le van a decir que no continúe. Eso Pero si la coalición cívica tuviera que opinar, por ejemplo, sobre el acuerdo con Estados Unidos, ¿qué pondría arriba de la mesa? ¿La cesión de soberanía o que en realidad rechazarle ese acuerdo podría ser perjudicial para la gobernabilidad? No, me llama la atención porque este diputado suele hablar en nombre de la institucionalidad y la defensa de los intereses de la República y acaba de decir que no la convoquen porque habla mal. No, Se por nota eso digo mucho. que, o sea, Un poco sí, de seriedad. parece que López, por no favor. se entiende que la querés ayudar. Que... No, es un republicanismo un tanto extraño. No, lo que les ha pasado es que la ayuda de Estados Unidos se les mete en las entrañas. Esa es la realidad. Tienen un comportamiento... Hace 2 semanas atrás no hubiese dicho esto. Tradujo ni Hernán cerca. Lecher. Sí, además, bueno... Puso el subtitulado Hernán Lecher. Recordemos que el caso Libra tiene su pata en Estados Unidos y que no es un tema ajeno a Estados Unidos, el caso Libra. Lo digo porque no... Porque además esta comisión tiene que pedir cosas a Estados Unidos, o por lo menos estaba en los planes hacerlo. Algo que quiero refrescar sobre Karina, y que viene a cuento de una noticia que se produjo en el día de hoy, es que Ferraro, el diputado Ferraro, presidente de la comisión, había hecho una denuncia puntual contra Karina Milei por todos esos relatos a los que vos te referís, que hablan de que ella era la que pedía plata para organizar reuniones con Javier Milei. Esto apareció manifestándose de distintas maneras en relatos de algunos empresarios extranjeros, del ámbito de las criptomonedas y de todos los negocios de este sector, y en algunos chats del empresario Hayden Davis, que fue el creador de Libra. Hay una causa, la tiene el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Hace poco, la jueza Servini se declara incompetente en la causa madre sobre Libra y le manda todo a Martínez de Giorgi. Sí. No, Tomá, arreglate vos porque están coincidiendo las investigaciones. ¿Dice quién? La jueza Servini. Sí. Y Martínez Giorgi dice, no, bueno, que lo decía la Cámara. Y hoy, el presidente de la Cámara, Mariano Llorens, macrista de origen... Está metiendo en suspenso. No, decidió que el caso quede unificado con la causa que está dominada por la figura de Karina Milei, que es la que tiene Marcelo Martínez de Giorgi. Entonces, Marcelo Giorgi tiene que aceptar tiene esto. Que quedarse tiene que investigar ahora todo. con la causa. Es un giro importante. Y el encabezamiento de la causa que tiene Martínez de Giorgi es Karina Milei. Y el denunciante es un integrante de la coalición cívica, con Mónica Frade. Entonces, bueno. Muy interesante va a ser seguir de cerca lo que nos trae Irina, ¿no? Son cosas que pasan a veces muy bajo radar en el día a día. Todas las luces están... El ojo de Saurón, como diría nuestro productor Woody, está puesto en otros temas, en los financieros. Pero esto va ocurriendo y parece reaccionar a las cosas que están pasando ahí arriba.
Vamos a una nueva pausa, volvemos y tenemos mucho más QR. Gracias, Siri. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza. Hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Nuestra propuesta en esta elección es clara. Apoyar lo que suma y frenar lo que daña. La verdadera libertad es sin corruptos. María Eugenia Federico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista 504. Che, prendete una cosa de loco. Bien, acá estamos, Turco. Nos juntaron, acá estamos. Qué alegría estar Dame un abrazo, dame un abrazo. Qué lindo. Qué lindo Vamos verte. a salir por este programa que es maravilloso. Esto es Cata TV Streaming y aparte nos fusionamos con Bravo TV. Qué fusión, qué alucinante. Cuando el talento se une para llevar y Gracias por el talento. Sí, no hablaba de nosotros. Vamos de lunes a viernes de 16 a 17. De lunes a viernes, de 16 a 17 en... ¿Cómo se llama? Esto es Cata TV Streaming, Bravo TV y esto es Una Cosa de Locos. Una Cosa de Locos. Qué bueno. Programón. Por Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, prendete una cosa de loco. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Necesito tu voto, pero a conciencia. Compará los candidatos y después decime quién te va a solucionar los problemas. Soy candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Propuesta federal para el cambio. Fernando Burlando, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, lista 299. Gobernar no es gritar ni castigar, es mejorar la vida de la gente. Ese es el camino que propongo. Hacer las cosas bien. Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas. Grey diputado, peronismo renovado. Grey diputado, peronismo renovado. Unión Federal, diputado nacional, provincia de Buenos Aires, Fernando Grey.
Muy bien, vamos a compartir algunas imágenes de una movilización, en realidad represión a la movilización que en Plaza Flores se realizó hace un rato nada más. Tiene que ver con la exigencia de justicia por los femicidios de Brenda del Castillo, de Morena Verdi, de Lara Gutiérrez. Recordemos, 3 pibas, 2 de 20 años, 1 de 15. Sus cuerpos fueron encontrados en la madrugada en Florencio Varela. Y la policía de la ciudad de Buenos Aires reprimió a manifestantes que estaban efectivamente allí, en este espacio verde en la ciudad de Buenos Aires. 4 personas, por lo menos, fueron detenidas sobre el final de la movilización, que fue convocada por Ni Una Menos y otros colectivos feministas. Ahí estamos compartiendo algunas de las imágenes en el barrio de Flores, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Es un caso, la verdad, que Sí, es bastante tremendo. impactante, con una trama narco detrás, ¿no? Sí. Que creo que además eso es un poco también el alerta que hay detrás de todo este tema. Déjame sumar, Iri, la principal hipótesis, según lo que contó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, es que es en el marco de una venganza de una organización narco internacional dirigida desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay investigaciones, se habla de la Villa 1114, pero No, más allá de eso... en la Zabaleta es donde Zabaleta. donde está habiendo allanamientos. Ah, bueno. Sí, sería como el foco ahí de... Bueno, y se hizo esta movilización, como les decíamos, convocada por distintos colectivos feministas y termina por aplicación del protocolo antipiqueta, antibloqueo de calles por la policía de la Ciudad de Buenos Aires, con represión y personas detenidas. Bueno, hubo también más, cambiamos de tema, volvemos al tema principal del programa de hoy, tiene que ver con el acuerdo de gobierno de Javier Milei con Estados Unidos y los vínculos que se van forjando, sobre todo con el secretario de Estado, Bessent. Recordemos, le entregaron un premio al Ciudadano 2025 a Javier Milei, allí en Estados Unidos, se le entregó el propio Bessent y se difundieron también más imágenes de, bueno, el acto compartido, no sé si hay un diálogo entre Bessent y el presidente Javier Milei. A ver. There is a knock-on effect from President Milei's governing philosophy. It has galvanized reforms not only in Argentina, but in other Latin American countries as well. President Milei is a leader of a great nation, but also a continent. He has inspired Argentina's youth to question the stale proposition that the heavy hand of government is the path to prosperity. In doing so, he has ignited faith in free markets and laid the foundation for a new golden age in Argentina. In recognition of these monumental achievements, I am pleased to present the Atlantic Council's Global Citizen Award to President Javier Milei. Bueno, ahí estamos compartiendo el momento. ¿Esa es la base de la canción de La Renga? ¿O me pareció a mí? Sí, claro. Parece, ¿no? Haber elegido el propio... Está todo preparado para agasajarlo. Pues es que me descubrí en la palabra del presidente Trump, en esa hora que habló ante Naciones Unidas, que todo esto de la hipérbole, es decir, de maximizar los elogios a punto planetario, intergaláctico, no es solo propio de Milei. Recién lo mostraba Scott Bessent también, ¿no? Sí. Todo es monumental. Sí, sí, sí. Todo es de proporciones bíblicas, ¿no? Ahora esa escena, recién decían Anne Friday, parece un meme. ¿Qué parte? Bueno, todo. Bessent y, bueno, Sí. Milei levantándose con aires triunfales, ¿no? Para recibir el premio. Hay un apoyo importante, ¿no? Sí, el apoyo es importante. El mensaje es muy importante. Es el ministro de Economía de Estados Así Unidos es. que se hacen elogios de Milei. Ujú. Pero hay varias cosas interesantes también. Lo llama referente regional. Eso explica en buena medida también el apoyo de Estados Unidos a Milei por algo que decíamos acá, que era, bueno, es el único que tienen. Sí, por Claro. eso es su referencia regional, finalmente podríamos decir. Me pregunto cuál sería la nueva edad de oro, dice Bessent. ¿Cuál es la anterior? ¿Los 90?
¿Cuál es? No sé. Y puede ser. Digo, Bueno, ¿qué estaba pensando? Pues Milei- si esta es nueva, ¿cuál es? Me imagino que no será la de Cristina. Milei va al 1800, ¿no? Para encontrar Sí, el, puede el ser. punto de divergencia, el punto en el que erramos el camino. Según Y el después propio- dice, encendió a los jóvenes. ¿Qué pasa si la elección les va mal? Bueno, esa es una gran pregunta. ¿Qué pasa si la elección no sale? Se apagaron. No pudimos hoy, pero vamos a charlar con Raúl Timerman. Raúl dice que el gobierno, para hacer una elección aceptable, debería sacar el 35% de los votos nacionales. Y que eso sería una elección aceptable, que nos deja dentro de la disputa de sentido sobre el resultado electoral. Después hay que ver cómo se lee, ¿no? Qué lectura hacer de la elección. Va a ser muy importante, va a ser determinante eso. Por supuesto. Ahora, todas las encuestas que se conocieron el fin de semana, lo Sí. que mostraban era que la pérdida de votos en provincia de Buenos Aires era de jóvenes. Claro, Era la mayoría de jóvenes. que son los que no fueron a votar eventualmente, ¿no? Claro. Varones jóvenes, sobre todo. No, digo para Besen que... Sí, lo que hay que ver es qué impacto tiene esto que está ocurriendo, este reverdecer de los mercados, etcétera, etcétera. ¿Qué impacto tiene sobre ese relato que decía que todo sacrificio o todo dolor que nos provoca la motosierra tiene sentido para seguir esperando? Acuérdense que el mensaje de Milei viene siendo no aflojen. Claro. Hay que ver si eso se renueva y con qué grado de efectividad. Además, en una elección en la que no acumula una fuerza política. Van a acumular muchas fuerzas políticas en todo el país. Se va a dispersar un poco más el voto opositor a Milei. Va a ser bien complejo de... 35 de está leer. lejos de la ambición que tenía el gobierno hace muy poco tiempo atrás, ¿no? Claro. Que era muy superior a, no sé, arriba de 40, pero fácil, Claro. descontado y ganando la elección. Sí. 35 probablemente no gane la elección, zafás la ropa. Zafás la pero ropa. comparto con Timerman que es como el punto. Debajo de eso, y te fue mal. Tenés problemas. Claro. Y ahí medio que arañás y la podés discutir con un discurso, no sé qué, Ujú. más o menos la podés llegar a zafar. A mí me resulta muy extraño igual toda esta imagen y todo esto que se presenta como una gran conquista argentina cuando nos están conquistando a nosotros, ¿no? Y me pregunto esto, ¿no? En la vida real, ¿por qué esto no parece la vida real, lo que estamos viendo? ¿Cómo La vida pega? real es un pan a 600 pesos. Un Bueno, pan. Sí. Por eso. Eso sí. Y la UIA mostrando que hay una caída del 10% de la actividad industrial. ¿No? Ese es el dato de la UIA de los últimos Los días. datos son malos y no van a mejorar de acá a las elecciones de octubre. Sí creo que el gobierno va a intentar apelar a la expectativa del dólar barato o dólar planchado, Ujú. que en la cabeza de mucha gente que quizás incluso no puede comprar dólares, me parece que hace un poco de mella. Claro. ¿No? Es decir, si ves que quizás por la asociación de que cuando se escapa el dólar te pega negativamente, bueno, corrió esa tensión, ¿no? Y va a intentar mostrar lo contrario. Se recorrió mucho las redes. La imagen que vamos a ver a continuación es una comparación de la expectativa que generó Luis Ignacio Lula da Silva y Milei en Naciones Unidas. Miren. Dado en consecuencia. Esto lo digo a sabienda de que muchos no comparten mis palabras, porque como... Para mitigar los riesgos de la inteligencia artificial, apostamos en la construcción de una gobernanza multilateral. En la edición de las imágenes, pará, esto es real, no está editado. Dado en consecuencia. Esto lo La digo a poca sabienda de que expectativa muchos no generaba el comparten mis propio palabras, Milei en Naciones porque Unidas. como Lula llevó 2 micros. Sí, puso 2 micros, tal cual. Movieron los intendentes ahí, ¿no? Movieron los intendentes. Ahí movieron los intendentes. Porto Alegre, todo. Mirá. Y esto subió a Naciones Unidas en Twitter. Esta es imagen oficial. A favor de Milei, lo de Lula fue la primera intervención, o sea, casi el acto inaugural, y después hablaba Trump. Esto ya fue hoy, después de, en medio de quizá otras palabras que nos quedan. Pero, no, son malos. Paren un poco, para Nico Onan. Bueno, sabemos, por ahí Conan está en todos lados también, ¿no? Vieron cómo es el tema. Estaba Besant y un par más.
¿Qué Pero Besen. ¿Cómo? Estaba Besen. Sí, sí. Pero estaba Besen. Que Naciones Unidas haya subido esto, después de que el discurso del propio Milei fue tan crítico respecto de Naciones Unidas. Empezó a hablar y entró a bardear a Naciones Unidas, Milei. Ustedes dicen que es un vuelto, que es un, ¿no? Ah, sí, mira. El community manager. Vinieron en remis, ¿no? Dijeron, vinieron todos que pocos son, cantaba la El community hinchada. manager la vio. El community manager. Y tenemos algo más que es una foto para cerrar el programa con nuestro color habitual. Caputo, el rey de la fuga. Está bien. De salón. Qué hambre que me ¿No? dio. De salón. Claro, a esta hora, chicos, esto nos genera un impacto contrario. Venga, lo hubiéramos dicho, ¿no? Sí, Déjalo sí, por casi acá. que lo veo con buenos ojos. Bueno, muy bien. Antes de irnos, queremos hacerles una invitación que se la vamos a reiterar el próximo viernes. Porque una integrante de este programa le canta la justa, aparentemente a la justicia de este país. Mira esto, varieté musical. Irina Hauser, Patricia Malanca, Fede Misraji, invitado Lautaro Maislin, ni más ni menos, el próximo sábado a las 9 de la noche, sábado 27 de septiembre. Y ahí está, en todas sus facetas y virtudes, Irina Hauser. ¿Qué es esto? Bueno, es un espectáculo musical, como bien dice Claro. el flyer. ¿Pero qué es Canta la Justa? Y bueno, vamos a cantar canciones que tienen que ver con la justicia. ¿En serio? Con las Bueno. injusticias, expedientes, historias, divertidas, tristes. Van a pasar por todas las emociones. Bueno. Se los prometo. Y se van a llevar una sorpresa con Lautaro Maislin, además. ¿Sí? ¿La rompe toda? Que yo no sabía que cantaba. Me enteré hace muy poco y Muy lo bien. convocamos. Bueno, Sí. Patricia Malanca, por supuesto, y Federico Misraji, ni hablar. Bueno, y Irina muy Hauser, variado porque además todos hacemos cosas muy distintas. Malanca es más del tango. Más tanguera. Yo soy más, Vos sos más del rockera. pop y del rock, Sí. exactamente. Y- Bueno, Fede es un pianista Claro. tremendo de todos los géneros y también canta y compone, así que... Es gran plan. Sí, es un planazo. Pregunta, ¿se canta, acá se cantará Alta Coimera? Y bueno, ¿Dónde tenemos que ir? hay posibilidades. Ay, ¿dónde? Claro, a ver, dame de vuelta. ¿Dónde Hay es este gris? posibilidades. Un lugar bellísimo que se llama la Biblioteca Café. Sí. No está ahí la dirección, ¿no? Pero bueno, para que se ubiquen es en Marcelo T. de Alvear, en la misma cuadra del Teatro Coliseo. Sí. Ahí casi al lado. Muy bien. Es un Antes subsuelo. de Cerrito. Exactamente. Muy bien. Hermoso lugar, la Biblioteca Café. 1155, Marcelo Teodal, Ahí está. 1155. Bueno, Bueno, se lo vamos a sábado. recordar bien. Muy Van a venir, ¿no? Es un planazo. O sea, el que viene me va a ver a mí y los va a ver ustedes. ¿Y se puede ir con niños? Nosotros no. No tenemos que ir. Nos reencontramos mañana. Gracias por haber estado ahí. A las 10 de la noche hacemos en vivo.